Ongi etorri eta egun on beste behin Go Mobility 2018 mugikortasun irankor eta energia biltegiratzearen industriaren Europako hegoaldeko elkargune profesional honetara. Euskadi, Nafarroa eta Akitania eskualdeko bihotzean ospatzen ari gara, FICOBan, eta mugikortasun iraunkor eta adimendunaren baliokateko eragileak biltzen ari gara hemen bi egun hauetan. Balio erantsi handiko trukeak sustatuz, gainera proiektu berritzaileak eta lurraldearen eraldaketa industriala bultzatzen ditu, erakusketak, hitzaldiak, mahai-inguruak eta testak ikusten ari gara gune honetan, eta jarraituko dugu elkarrizketatzaile gehiago edukitzen hemen gure standean. Go Mobility representa un marco privilegiado para las empresas de automoción, equipamiento eléctrico, fabricantes de baterías, proveedores de energía, empresas de infraestructuras y redes, integradores de servicios, conectividad y Big Data, instituciones públicas y operadores de flotas ofreciendo respuestas y generando negocio en torno a vehículos, infraestructura de recarga, almacenamiento de energía para aplicaciones de tracción o de recarga, servicios de movilidad eléctrica, ecosistema global y mercados de la movilidad sostenible. Los visitantes son los operadores, compradores, decisores de ciudades y empresas y proveedores de servicios en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, y queremos seguir conociendo a algunos participantes de la feria para que nos acerquen de primera mano sus propuestas más innovadoras y analizar la situación del sector de la movilidad en Euskadi. Y vamos a empezar con Iñaki Suárez, responsable de la Sociedad de la Información de SPRI. Muchísimas gracias, Iñaki, por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, buenos días. Nos has traído un vídeo corporativo, si te parece vamos a ver un poquito lo que es el grupo SPRI. Perfecto.
Iñaki, dentro de SPRI te encargas de la gestión de 2 programas de ayuda que el Gobierno vasco ha puesto en marcha para apoyar la industria 4.0. Se trata de Basque Industry 4.0 e Industria Digitala. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consisten? Sí, efectivamente, dentro del grupo SPRI, en los que trabajamos en el ámbito de social e información, tenemos entre nuestros objetivos impulsar el uso de las tecnologías de Industria 4.0 en el tejido empresarial. Pues para eso se han desarrollado una batería de programas, 2 de ellos son los 2 que mencionas, Basque Industry 4.0, Industria Digitala, y hemos impulsado también otros 2 programas desde SPRI, desde el Gobierno vasco, que es un programa de ciberseguridad industrial y también un plan de extensión de banda ancha ultra rápida en los polígonos empresariales, ¿no? Son 4 iniciativas que al final están conectadas, ¿no? Os han llegado proyectos relacionados con la movilidad y la movilidad sostenible, ¿verdad? Sí, bueno, los proyectos básicamente es aplicación de tecnologías 4.0 a sectores industriales, pero hemos de tener en cuenta que al final esas tecnologías 4.0, analítica avanzada de datos, visión artificial, realidad aumentada, etcétera, son tecnologías que aplican en el ámbito industrial y que aplican también en el ámbito de movilidad. Cuando hablamos de analizar datos en una empresa industrial, los proveedores que al final intentan poner esos datos en valor son los mismos que trabajan en el sector de movilidad, en el sector de la energía. Entonces, este ámbito de trabajo de estas tecnologías al final es horizontal. Y la batería de programas que se lanzaron pues, siguen una estrategia. Al final, el primero, el de Basque Industry 4.0, trata de promover la transferencia de tecnología en el ámbito de I+D, en las tecnologías de 4.0, al sector industrial, es decir, los proveedores son proveedores tecnológicos del ámbito de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con lo cual los proyectos son proyectos de envergadura, son proyectos que están en la fase final de investigación, y la absorción de ese conocimiento que transfiere la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, o sea, Tecnalia, IK4, Bicontech, Lortec, etcétera, lo transfieren al sector industrial, pues genera una ventaja competitiva que no está en el mercado. El segundo programa, el de Industria Digitala, trata más de incorporar tecnologías de la información, pero ya teniendo como proveedores a empresas de ingeniería informática y consultoría, es decir, son proyectos más de mercado, ¿no? Proyectos también sobre estas mismas tecnologías, sobre gestión avanzada, sobre sensórica, sobre robótica colaborativa, que si bien son productos de mercado, también generan una ventaja competitiva en las pymes. Y al igual que en la movilidad, todo empieza a estar conectado, las máquinas de una empresa manufacturera están conectadas a Internet, bien porque tiene que facilitar información a clientes o porque quien gestiona la máquina en remoto, el proveedor, pues necesita acceder a los datos para hacer un mantenimiento predictivo, etcétera. Las líneas están conectadas a Internet y lo mismo que las personas estamos conectadas a Internet a través de los móviles, cada vez más máquinas y más empresas, no solo en la parte de oficina técnica, sino también en la parte industrial, están conectadas a Internet. Entonces aparece la capa de ciberseguridad que es horizontal y nos preocupa a todos. Y para que las máquinas estén conectadas a Internet hace falta buena conectividad, ¿vale? Y ahí entramos en ese cuarto programa que mencionábamos de extensión de redes de banda ancha ultra rápida en los polígonos empresariales, para que las empresas puedan estar conectadas en buenas condiciones a la red, utilizar las nuevas tecnologías, hacer backups de sus sistemas y demás. ¿En qué ámbitos relacionados con la movilidad estáis trabajando con las empresas? Bueno, en el ámbito de la movilidad, quizás, como comentaba antes, más que trabajar directamente con las empresas de movilidad, lo que trabajamos es con algunos sectores industriales que luego están suministrando componentes y piezas a las empresas que trabajan en el ámbito de la movilidad. Y lo que intentamos trabajar es pues, apoyar la incorporación de diferentes tecnologías. Quizás una de las tecnologías más utilizadas últimamente en la que casi todos los proyectos tienen una capa es la analítica avanzada de datos y la inteligencia artificial. Empezamos a disponer de datos en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de la energía, en el ámbito de la fabricación industrial manufacturera, datos que al final captan sensores, bien en un parque eólico, bien en unidades que tienes en movilidad, bien en autobuses, automóviles, bien en máquinas industriales, al final un montón de datos que hay que analizar para la toma inteligente de decisiones. Entonces esas tecnologías son las que al final pues, los proveedores, como comentaba, los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología,
las empresas de ingeniería consultoría y también las startups, muchas de las startups, casi todas las que participan en Byte 4.0 están proviendo estas tecnologías. Muchas de ellas trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la analítica avanzada de datos, otras trabajan en el ámbito de la realidad aumentada, que también se aplica en movilidad y se aplica en sectores industriales. Comentabas el tema de la conectividad, queríamos hablar también de la ciberseguridad, aunque no esté relacionado directamente con este ámbito. ¿Puede la ciberseguridad ser un elemento importante en la movilidad? Bueno, la ciberseguridad yo creo que es un elemento crítico. Bueno, en esto tienen más criterio los compañeros del BAC Cyber Security Center del grupo SPRI, que impulsan y gestionan, intentan monitorizar y ayudar en mejorar la ciberseguridad de las empresas vascas, no solo de las empresas, también de la sociedad y de la administración. Pero bueno, la ciberseguridad es algo que es innato ya a todos los proyectos. O sea, estamos acostumbrados a leer proyectos en base Industry 4.0, donde no solo, como decía antes, se habla ya siempre de datos y de cómo poner en valor los datos, sino también hay una capa horizontal de ciberseguridad. La ciberseguridad está en todos los proyectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, en todos los proyectos que tienen que ver con Internet, y aplica no solamente o preocupa no solamente a las personas que están en el ámbito tecnológico, sino que es algo que tiene que calar en todas las personas que trabajamos en la administración o las empresas. La ciberseguridad empieza porque las medidas que toma uno mismo a la hora de acceder a la información de las compañías. Cada vez es más habitual que en las empresas se acceda a la información de manera remota. Eso afecta también a la ciberseguridad de la empresa. Hemos visto proyectos donde se puede poner en riesgo la información o los datos que tiene una compañía, que al final es, como todos sabemos, ya una materia prima importante de las empresas. Hay que proteger esos datos, hay que evitar que esos datos los puedan coger otras empresas ajenas a nosotros. Hay que impedir que una línea de producción se pare porque una máquina pues ha sido accedida también de manera remota y nos han parado una línea de producción. Entonces hay que tomar medidas donde el BAE Cyber Security Center pues va impulsando esta cultura. Hace menos, aproximadamente un mes, que se organizó un congreso sobre ciberseguridad industrial, donde había más de 1000 empresas, la oferta y la demanda en el ámbito de ciberseguridad, debatiendo sobre estos temas. Esa es la teoría, pero luego en la práctica, ¿somos conscientes de la importancia que tiene la ciberseguridad en un mundo 100% conectado como el que vivimos? Bueno, yo creo que en la práctica sí. De hecho, este año se lanzó la primera edición del programa de ciberseguridad industrial. El Grupo SPRI, el Gobierno vasco, destinó una partida de 600.000 euros para apoyar proyectos. Se han apoyado ya 60 proyectos que se están ejecutando sobre ciberseguridad industrial, analizando las vulnerabilidades de empresas industriales, protegiendo las líneas de producción, protegiendo a veces el correo o las páginas web de las empresas, formando a veces a las personas que trabajan en la compañía para evitar o corregir algunas vulnerabilidades. Es decir, hay más de 60 proyectos a los que se ha aprobado ese presupuesto de 600.000 euros. Han entrado además más proyectos, posiblemente se haga una ampliación, es decir, sobre una previsión inicial de apoyar 50-60 proyectos, pues posiblemente se llegue a cerca de 100, es decir, sí que hay preocupación, sí que hay proyectos reales donde las empresas industriales están trabajando con esa oferta tecnológica en ciberseguridad que sí tenemos en Euskadi. Aquí tenemos la suerte de tener buenas empresas de cierto tamaño, pero también startups que están trabajando en el ámbito de la ciberseguridad, ayudando a proteger a nuestras empresas. Muchísimas gracias, Iñaki, por traernos todos estos conceptos del sector de la movilidad. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado un ratito y te dejamos disfrutar de esta primera edición de Go Mobility 2018. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Y vamos a conocer más sobre el clúster de energía y lo que hace en el sector de la movilidad. Tenemos con nosotros a Iñaki Gorriño y Jone Irigoyen. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Iñaki es asesor tecnológico del clúster de energía de Euskadi. Cuéntanos un poco, el vehículo eléctrico es uno de los grandes elementos de esta feria y también de nuestras entrevistas. ¿Cuáles son las claves del mercado del vehículo eléctrico? ¿Cuál es su evolución en los distintos países del mundo? Sí, ¿qué tal, Alaitz? La verdad es que el vehículo eléctrico, el despegue que se está hablando tanto, pues es algo que está llamando la atención. Yo creo que a todos nos vienen a la cabeza las noticias de que está despegando, de haber sido algo que no terminaba de despegar, de algo que no arranca. Los datos lo que nos están diciendo es que está subiendo mucho. En números, a nivel mundial, ya son ahora mismo, bueno, vamos a manejar datos de 2016 que los tenemos comparables. En todo el mundo, en 2016 se han alcanzado ya prácticamente la cifra de un stock de 2 millones de vehículos eléctricos. Estos datos se concentran en algunos países, a todos nos suenan. China y Estados Unidos, entre los dos, llevan el 60% de todo el stock. Y luego a bastante distancia pues están Japón o Noruega en Europa con mucha fuerza, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Holanda. La verdad es que el 93% de las ventas es en estos 8 países. 2 millones en todo el mundo. En Europa son también a finales de 2016 casi 600.000 vehículos. La mayoría son del 60% son de batería, aunque últimamente, en los últimos años, está despegando más los híbridos enchufables, que por el tema de la infraestructura recarga pues se están vendiendo más últimamente. Bajando un poquito más el foco, España está en 9.600 vehículos, también ha despegado más en los últimos 2-3 años. Y Euskadi, pues en proporción no lo hace mal, 1.150 vehículos. Y lo que sí es verdad es que son vehículos, tanto en España como en Euskadi, son más vehículos de carga rápida, los que resultan más interesantes igual para la movilidad diaria. Las expectativas son de que esto siga creciendo. Hay unas expectativas tremendas si actualizamos un poquito más los datos, en 2017 ya se han vendido en todo el mundo 1.100.000 vehículos. Para 2018, las expectativas para 2018 ya son 1.600.000, o sea, se confirma que se está ampliando. Y hay expectativas de Bloomberg que dicen que para 2025 ya se van a vender 11 millones de vehículos. O sea, una progresión bastante fuerte. Por factores que lo están empujando, ¿no? Las convenciones para el cambio climático, el gran problema de contaminación que tiene China. Por dar un dato que a mí me ha llamado la atención, el 21% de los vehículos eléctricos que se venden en el mundo se venden en 6 ciudades chinas. O sea, son los que están tirando del mercado, van a seguir tirando. Hay un montón de movimientos empresariales, no solo los gobiernos que quieren cumplir sus compromisos medioambientales, sino que también los fabricantes de vehículos están viendo la oportunidad. Es un mercado que está creciendo, todavía no le va a costar unos años todavía competir con los vehículos de combustión, pero está creciendo de manera importante. Y si hablamos de los puntos de recarga que comentábamos, ¿cuál es la situación de este ámbito? Pues los puntos de recarga también va acompañando el despliegue del vehículo eléctrico. Otra vez, estos países que hemos comentado antes, China, Estados Unidos, Holanda, son los que más apuestas están haciendo por los cargadores. El que tengamos cargadores de vehículos es lo que hace que la gente los compre. Y creo que en cifras son 2.200.000
en finales de 2016, 2.200.000, antes hemos dicho que había casi 2 millones de vehículos, 2.200.000 puntos de recarga en todo el mundo, la mayoría en estos países que hemos dicho, porque hay que diferenciar los cargadores públicos de los no públicos. Entonces, pues China, Estados Unidos, Holanda y Noruega son los que más cargadores ponen. La mayoría de los cargadores son cargadores lentos y en España y Euskadi hay más cargadores rápidos, pero hay un compromiso de seguir, de que esto se amplíe, de que otra vez se multiplique por 10, en los próximos 5 o 8 años se multiplican por 10 los cargadores, o sea que parece que los vamos a tener, ¿no? También están además las compañías eléctricas que parece que están adoptando ya, parece que están encajando e incluso puede acompañar en la recarga de la red los vehículos eléctricos, y también se están lanzando iniciativas y programas de poner cargadores en las rutas, en las principales rutas, ¿no? Pues en España se está hablando hay programas para la ruta mediterránea y la ruta atlántica que habiliten, que permitan a los consumidores que nos decidamos a incorporar vehículos eléctricos. En relación a la movilidad eléctrica, tengo una duda respecto a la capacidad del mercado. ¿Por qué no evoluciona más rápido? ¿Cuáles están siendo las dificultades? Sí, mucho se ha hablado de las dificultades. De hecho, se hablaba de frenos que ahora parece que se están soltando, ¿no? Que se están desplegando. Los frenos, pues el tema de la infraestructura, que lo estaba comentando, es decir, bueno, pues no sé, la gente no se plantea comprarse un vehículo si no tiene infraestructura para poder desplazarse por las carreteras, ¿no? Tanto interurbana como en el ámbito urbano. Problema de infraestructura, el coste de los vehículos, bueno, es igual 15.000 euros, son más caros, 10-15.000 euros más caros que los normales. No había programas o no suficientes programas de incentivos a la compra o sostenidos. Aquí podemos decir que Euskadi sí los tiene, a nivel de España sobre todo Euskadi, Andalucía y Cataluña. El tema de las baterías, el coste de las baterías, claro. Son caras, pero bueno, afortunadamente también hay una evolución ahí en reducción de precio, ampliando la densidad de descarga y de carga. Sí que se están ampliando, y lo que estaba siendo freno en el despliegue del vehículo eléctrico ahora parece que está siendo un dinamizador o un driver del despegue, ¿no? Apoyo público, infraestructura, desarrollo tecnológico, no solo en los cargadores sino en las opciones, más modelos eléctricos. Yo creo que también, creo que la cifra es a nivel mundial de los, vamos a pasar de tener algo más de 100 modelos de vehículos diferentes, a multiplicarlo por 2 o por 3 en pocos años. Es decir, hay bastantes vectores que están facilitando que vaya más el despliegue. Por situar un poquito, también había unas cifras de Bloomberg que decían estimaban que para 2024 el vehículo eléctrico ya sería paritario en coste con el de combustión, y si asumimos las limitaciones a los de combustión que van a poner en algunas ciudades y tal, parece que en los próximos años va a ser realmente, los consumidores nos vamos a plantear ya seriamente que el siguiente vehículo sea eléctrico. Esa es mi impresión. Jone, cuéntanos un poco, zuk klasterrean lan egiten duzu, proiektuen ingenieritzan. Mugikortasun iraunkorra aukera bezala ikusi behar dela esaten da behin eta berriro. Euskal enpresei begira, zeintzuk dira hemengo enpresek izan ditzaketen aukerak? Bueno, Euskal enpresak nik uste dut garrantzizkotzat jo dabela mugikortasun elektrikoaren merkatu honetan posizionatzea. Alde batetik etorkizunari begira dekozen aukerengatik, aukera asko zabaltzen dauz. Eta bestalde, honek dekon osagai teknologikoagaitik. Azkenean merkatua barrie da, eta honek espezializazio maila handi bat eskatzen dago. Orduen Euskal enpresako horrezko hartu aldabe, eta espezializazio maila hori betetzeko garapen, ikerkuntza eta berrikuntza proiektu asko
egiteko aukera zabaltzen jake. Euskadin azkenen urteotan egia da mugikortasun elektrikoaren katearen inguruan enpresa sare handi bat zabaldu dela. Segmentu ezberdinetan, badauz trakzio elektrikoko fabrikatzaileak, badauz birkarga puntuen fabrikatzaileak, ordeko guz GTA, ZIV eta Beltium adibidez, autobusenak ere adibidez Gema, badeko gu birkarga puntuen zerbitzuak optimizatzeko hornitzaileak edo enpresak bai, Ariadna Grid bezala, eta beste asko ingenieri, instalatzaile eta agente teknologiko asko. Horren adibide deko guz bertan, badeko guz 3 proiektu martxan Euskal Herrien, eta dire Azkarga alde batetik, da Eusko Jaurlaritzak finantzatutako proiektu bat, INGTA-mek lideratzen dau, eta helburue da, garatu dabe, Leninakik esan dabe moduen birkarga azkarra eta birkarga motela deko guz, eta honek garatu dabena da birkarga azkarreko lehenengo birkarga puntu bat, dana euskal teknologiaz baliatuta. Gero badau Charge at Home proiektu bai, Ariadna Gridek burutu dauena, eta bertan etxe bizitza guneetan birkarga puntuak zerbitzuak optimizatzeko eta moldatzeko teknologia optimizatzeko gaioak burutu dabe, eta horretarako teknologia erabili dutena da datu analizia, betentzioko sarea ikuskatzeko eta erabakiak hartzeko. Eta beste proiektu bat da Ibilik, kasu honetan Eusko Jaurlaritza finantzatuta bai, Cegasak lideratzen dau, eta litio-ioizko baterien prozesua litio-ioizko bateria sortu dabez, eta merkatuko sektore desberdinetarako egokitu dabez, badidez metatze energiarako edota ibilgailu industrialerako. Orduen nik uste dut, euskal enpresak apur bat behar dabela nazioarteko maila honetan, merkatua dagoen maila honetan sartzeko bikaintasun teknologikoa behar dagoela eta horretarako produktu lehiakorrak garatu behar dauzela, baina aukerak badauzka. Zer egiten du energia klasterrak euskal enpresei laguntzeko? Zein da zuen bete beharra? Energia klasterrean badekogu 2011 urtetik lantalde bat, ibilgailu elektrikoa deitzen dena. Energia klasterrak deko zen 8 lantaldetako bat da, eta hasiera baten gaur egun EBEk lideratzen dau, lantalde hau, eta Euskal Herriko sektoreko enpresa eta jente garrantzitsuenak batzen dauz bertan. Azkenen urteetan inspirazio iturri izan da hainbat proiektu aurrera ateratzeko, esan dugun moduen Azkarga, Ibili eta Charge at Home deko guz, Go Mobilityko jardunaldi honetan klasterreko energiako estandean ikusgai dauzenak, 3. Eta, apur bat energia klastera bultzatzen da oso gaur egungo merkatu internazional honetara eroaten dauz enpresak. Eta nazioarteko jardunaldi garrantzitsu askotan parte hartzeaz gain, merkatu asko ezagutzea ahalbidetu duzku, Frantzia, Holanda eta Alemania bezala. Eta merkatu horrekin harremanetan jartzeak eta eurekin jakintza elkar banatzeak azkenean aukera asko sortzen dauz gure enpresentzako, eta hori nik uste dut eurentzako interesgarria dela enpresentzako. Go Mobilityren lehenengo edizioan gaude, 2018 edizio honetan, eta ze impresio eukidezue, bigarren eguna da, azokarena, ze impresio eukidezue zuen estanentikan? Jendea gerturatu da, interesatu da, egiten dezuenarekin? Guk 3 proiektu ditugu estandean, aipatu bezala, eta atzo jende nahiko ibili izan, eta jende asko gerturatu da, interesatu da, eta interesa ikusten da
Euskal Herri mailan nik uste dut. Oso ondo, baloratuko dugu balantzea zein dan egun hauetan, eta ea hurrengo urtean proiektu berriak ekartzen dizkiguzun Go Mobilityra. Mila esker, Iñaki eta Jone, gurekin egoteagatik eta Cluster Energia gerturatzeagatik. Zuri. Eskerrik asko. Puerta abierta.
Y vamos a seguir conociendo empresas que están participando en esta Go Mobility. En este caso es el turno de la startup Asimov y tenemos con nosotros al CEO, a Ibon Arechalde. Ibon, eskerrik asko por estar aquí con nosotros. Asimov es una startup que nació hace 2 años. ¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa? Pues surgió la idea porque se estaban viendo que iba a haber muchísimos desarrollos en lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico y lo que tiene que ver también con el vehículo autónomo, ¿Sí? Pero detectamos que faltaba desarrollar un poco tecnologías que sirvieran para la mejora de la infraestructura por la que esos vehículos iban a circular, ¿no? Y entonces surgió esta idea de desarrollar servicios basados en Internet of Things, en pequeños sensores colocados en los vehículos, pero que al final den el servicio a la administración o a las empresas que están al cargo de la gestión de la infraestructura. Has traído un vídeo donde visualizaremos un poquito lo que hace Asimov. Si te parece, lo vamos a ver. De acuerdo. En el mundo en que vivimos, pasamos por alto los defectos en la infraestructura de transporte. Al conducir un vehículo, repentinamente pueden surgir situaciones peligrosas debidas al mal estado de la carretera o a la meteorología adversa. El conocimiento del conductor se limita solo a lo que puede ver o recordar, sin información precisa sobre el estado real de la infraestructura. Y los equipos responsables de informar sobre los defectos de mantenimiento no disponen de las herramientas adecuadas para detectarlos. Asimov permite saber qué sucede realmente. Asimov utiliza técnicas de inteligencia artificial y dispositivos IoT instalados en vehículos para controlar mejor las condiciones de la carretera y detectar defectos. Sigue un proceso sistemático de recopilación de datos, análisis y envío de información al sistema de control central. La aplicación de baches de carretera permite al usuario examinar los baches y su evolución en el tiempo. La aplicación de adherencia detecta, entre otros parámetros, el nivel de agua acumulado, el hielo y la nieve. La aplicación de vídeo con geocercas permite a los usuarios delimitar zonas geográficas y periodos de tiempo para recibir y comparar los vídeos de los vehículos que circulen por esas zonas. La tecnología que permite la evaluación y el seguimiento de la infraestructura de transporte ha llegado. El mercado de los vehículos avanza y mucho, lo estamos viendo, pero parece que las infraestructuras no tanto, ¿verdad, Ibon? Sí, todavía se sigue haciendo el mantenimiento de las infraestructuras como se hacía a finales del siglo pasado, con gente, operarios que van circulando en vehículos y que van captando visualmente cómo está el estado de esas infraestructuras. Entonces, lo que pretendemos justamente es incluir en los vehículos una serie de sensores y de dispositivos que permitan automatizar y monitorizar todo eso automáticamente. ¿Cómo ha sido la evolución de la empresa desde que se creó hasta ahora? Bueno, somos muy jovencitos y al final, bueno, como cualquier empresa creada en Euskadi, pues bueno, recibimos los apoyos institucionales normales. Hemos estado 2 años desarrollando lo que es el producto en sí, la plataforma, los distintos dispositivos que hay que llevar dentro de los vehículos, y ahora estamos ya en la fase pues, de despliegue, de empezar a hacer pilotos ya grandes y despliegue, porque es un negocio escalable y queremos aprovechar. ¿Su ámbito de actuación cuál es, el de la empresa Asimov? Pues sobre todo trabajamos muy cerca y tenemos que estar muy cerca de las administraciones que están a cargo de esas infraestructuras. Tenemos que estar muy cerca de los usuarios también para conocer cuáles son sus percepciones y ver si lo que nosotros percibimos con datos se parece a lo que ellos perciben sensorialmente. ¿Abriréis mercados internacionales? ¿Qué esperanza tenéis o qué aspiraciones? El objetivo de toda esta solución es que sea fácilmente implantable en cualquier sitio, ¿no? Luego es verdad que dependiendo del país hay que adaptarse, ¿no? Aquí en esta feria estamos viendo distintos países que se nos acercan y cada uno tiene sus pequeñas variantes, pero son cosas que son muy adaptables y muy escalables a cualquier sitio. Estamos en el segundo día de la feria Go Mobility. ¿Cómo ha sido la participación en esta feria? Pues por nuestra parte que tenemos un stand en el que estamos recibiendo a toda la gente para mostrarle estas soluciones y luego además estamos participando en las charlas paralelas que hay en la feria. Está siendo una feria muy interesante y esperamos que lo que queda de día todavía lo sea más. ¿Y el próximo paso? Pues los próximos pasos es escalar, hacer que estos proyectos que ahora estamos haciendo más en pequeñas regiones o a nivel más local, que puedan ser implantables en países enteros.
y a por ello vamos. Pues muchísimas gracias, Ivonne, te deseamos muchísima suerte en esa expansión y esperamos que el año que viene nos traigas proyectos internacionales varios y nos puedas contar más acerca de lo que hacéis en la startup. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. En el mundo en que vivimos, pasamos por alto los defectos en la infraestructura de transporte. Al conducir, repentinamente infraestructura. Y los equipos responsables de informar sobre los defectos de mantenimiento no disponen de las herramientas adecuadas para detectarlos. Asimov permite saber qué sucede realmente. Asimov utiliza técnicas de inteligencia artificial y dispositivos IoT instalados en vehículos para controlar mejor las condiciones de la carretera y detectar defectos. Sigue un proceso sistemático de recopilación de datos, análisis y envío de información al sistema de control central. La aplicación de baches de carretera permite al usuario examinar los baches y su evolución en el tiempo. La aplicación de adherencia detecta, entre otros parámetros, el nivel de agua acumulado, el hielo y la nieve. La aplicación de vídeo con geocercas permite a los usuarios delimitar zonas geográficas y periodos de tiempo para recibir y comparar los vídeos de los vehículos que circulen por esas zonas. La tecnología que permite la evaluación y el seguimiento de la infraestructura de transporte ha llegado. Asimov. Y vamos a conocer a Tecnalia y para ello tenemos aquí con nosotros a Javier Coleto, director de Mercado de la División de Industria y Transporte. Muchas gracias, Javier, por dedicarnos unos minutos. Nos has traído un vídeo corporativo de lo que hace un poquito Tecnalia para visualizar un poco, vamos a verlo y luego entramos más en materia. Perfectamente, muchas gracias. La humanidad afronta grandes cambios de desarrollo económico, demográfico, medioambiental y tecnológico. Crear nuevos conceptos de movilidad más sostenibles, inteligentes, automatizados y seguros sigue siendo un reto hoy. Pero, ¿cómo nos desplazaremos en el futuro? El vehículo eléctrico es ya una realidad y generamos grandes avances en la conducción automatizada.
Operamos en distintos ámbitos del transporte, avanzando en una nueva categoría de vehículo con modelos de movilidad innovadores. Desarrollamos soluciones para conducción automatizada que integramos con infraestructura inteligente. Desarrollamos sistemas de control y tracción eléctrica para vehículos, desde especificaciones hasta prototipos finales. Los datos que obtenemos de la plataforma de validación nos permiten reducir drásticamente el tiempo y el coste de desarrollo. Validamos los sistemas desarrollados en nuestro vehículo prototipo. Aligeramos y mejoramos los componentes del automóvil mediante nuevos materiales y procesos de fabricación y unión. Innovamos para que los agentes de la cadena de valor sean más competitivos. En este momento de cambios acelerados, generamos oportunidades de negocio y transformamos la movilidad. Así es como vamos, entre todos, creando el transporte del futuro. Hablamos del transporte del futuro, pero ¿cuál es la aportación y el papel que juega un centro tecnológico como Tecnalia en el reto de la movilidad sostenible en el futuro? Bueno, pues esperamos que la aportación nuestra sea relevante y eso es lo que esperamos. Tecnalia, como centro tecnológico que somos, nuestra misión es transformar la tecnología en oportunidades de negocio. Ya sea con las empresas que existen o cuando existe una oportunidad de negocio nueva, pues buscar el modo de transformar esa tecnología en negocio, en actividad económica. Como no podía ser de otra manera, en el ámbito de la movilidad del futuro, la electromovilidad, pues es exactamente lo mismo. Por lo tanto, Tecnalia durante muchos años ha estado invirtiendo grandes esfuerzos, obviamente, de nuestros ingenieros en aprender sobre los nuevos retos y la tecnología para afrontar esos nuevos retos de la movilidad del futuro y alineando nuestra especialización con aquello que las empresas demandan, siempre mirando a hacer más competitiva a nuestra industria y siempre intentando que todo aquello que hagamos tenga una razón de ser dentro de nuestra industria y dentro de nuestra sociedad. En cuanto a la especialización tecnológica, ¿dónde se ha centrado Tecnalia en los últimos años? Bueno, la verdad es que la actividad nuestra en el ámbito de la electromovilidad o de la movilidad sostenible en general es muy amplio. Bien es cierto que aquí a esta feria hemos traído sobre todo la parte relacionada con la electrificación de vehículos. Y ahora entraré un poquito más de tarde en un poquito más detalle, ¿no? Pero también hemos trabajado en los sistemas de almacenamiento, no solo para el vehículo, sino también en la infraestructura de recarga. Trabajamos mucho en todos los sistemas de comunicación entre los vehículos y la infraestructura. Hay muchas empresas aquí que están empezando a trabajar en sensorizar los vehículos y hacerlos, digamos, comunicándose con la infraestructura colaborativos. Esto es el reto del futuro de la movilidad inteligente. Pero yendo a la parte más, digamos, de los vehículos, que es un poco lo que hemos traído a esta feria, Tecnalia pues, ha ido especializando sobre todo en toda la ingeniería de control electrónico de los sistemas principales de los vehículos, ya sean estos vehículos pequeños, cuadriciclos, vehículos normales de uso, vehículos industriales, autobuses, motos. Se veía muy bien en el vídeo corporativo que tenemos. Hemos ido desarrollando durante años el conocimiento y las herramientas necesarias para modelar y simular todo lo que son las funciones principales e incluso el vehículo completo. Trabajamos en unas herramientas, nosotros las llamamos comercialmente Dynacar, sobre las cuales vamos desarrollando las nuevas arquitecturas de sistemas de propulsión, ayudando a las empresas en esta transformación de los sistemas de propulsión convencionales, los motores térmicos de toda la vida, hacia una mayor electrificación, incorporando pues, hibridaciones, ya sea hibridación en serie, hibridación paralela, sistemas completamente eléctricos. Estos sistemas de validación en el entorno virtual
nos permiten hacer una labor de desarrollo de ingeniería muy rápida, que después, en el último momento, digamos que lo contrastamos o lo validamos en plataformas reales, que incluso las hemos traído aquí a Go Mobility. Entonces, cuéntanos un poco más en detalle, ¿qué podemos ver en ese stand? Sí, aparte de estos sistemas de simulación que estaba comentando, pues podemos ver algunos ejemplos de sistemas de propulsión novedosos que hemos desarrollado. Por ejemplo, el sistema de propulsión en el que el motor eléctrico se incorpora una rueda, lo que llamamos motoring wheel. Esos son proyectos de desarrollo que hemos realizado con empresas incluso a nivel internacional, empresas que están en Euskadi, y que, por ejemplo, lo hemos incorporado en una plataforma de testeo de nuevos desarrollos que hacemos, que le venimos a llamar también Dynacar. Es un vehículo que tenemos aquí en la exposición, un vehículo así como parece como de competición, en el que, bueno, pues con unas potencias muy grandes, en el que nosotros, sobre todo lo que testeamos ahí, es los sistemas electrónicos de control de todo el sistema de tracción en condiciones, digamos, muy agresivas, muy límites, extremas. Después también aquí hemos traído, por ejemplo, un prototipo que hemos desarrollado conjuntamente con empresas de Euskadi, por ejemplo, con componentistas como CIA Automotive, empresas de electrónica como Maser, que también está en esta feria, con Repsol, un sistema, hemos desarrollado un microbús híbrido serie, en el que incorporamos tecnología de última generación de motor de combustión para unas gasolinas ligeras que ha desarrollado Repsol, pero que también hemos incorporado los motores eléctricos y componentes fabricados y desarrollados en Euskadi. La idea con este digamos, microbús híbrido serie es que para transporte de personas o reparto de mercancías, el usuario pueda utilizarlo en un entorno, digamos, interurbano, recorridos medios o largos, e incluso en modo totalmente eléctrico poder entrar a hacer el reparto o el servicio de transporte de personas en el centro de las ciudades, que, como sabemos, cada vez es más restrictivo en cuanto a emisiones. Esto, como algunos de los ejemplos que hemos traído. Bueno, también hemos traído alguna cosa relacionada con, bueno, pues todo lo que es también relacionado con la comunicación de los vehículos, el control de todos los sistemas principales de un sistema de propulsión, sacar todos los parámetros que en tiempo real están ocurriendo a esos sistemas principales, llevarlos a la nube y con un sistema de analítica de datos, pues saber en cada momento si el vehículo se está comportando bien o si puede tener un problema, es lo que llamamos el mantenimiento predictivo, de tal manera que al gestor de flotas, al conductor, a quien sea, se le pueden dar las consignas o bien de conducción o bien de mantenimiento en un momento dado para que el vehículo no se estropee. Estos son algunos de los ejemplos de los proyectos que hemos hecho. Y en los modos de transporte y movilidad en un futuro más allá de 10 a 15 años, ¿cuáles son las líneas de trabajo de Tecnalia? Efectivamente, las cosas que estamos llevando a día de hoy y estamos llevando a nuestra industria, pues industria de aquí de Guipúzcoa también, Irizar, otras muchas empresas con las que con orgullo trabajamos y intentamos aportarles valor, pues de la misma manera nosotros ahora ya estamos trabajando en cosas que probablemente vean su utilización de manera más o menos masiva en los próximos 10-15 años. Por ejemplo, conducción autónoma. No hemos traído aquí nada más que un simulador de conducción autónoma, pero en próximas ediciones ya traeremos vehículos que funcionan solos, que además hacen maniobras cooperativas. Esto que en general la sociedad lo relaciona con el vehículo Google y este tipo de cosas, digamos en un entorno más o menos de conducción compartida, esto lo veremos dentro de 10 o 15 años, pero ya es realidad que estamos nosotros incorporando estos sistemas automáticos en entornos más o menos acotados, donde no hay, digamos, problemas de legislación que a día de hoy no existen. Por ejemplo, hacer un aparcamiento de un autobús o de un vehículo de manera automática en un aparcamiento, o, por ejemplo, transportar personas o cosas en un entorno industrial de manera automática, o hacer las labores de vigilancia o mantenimiento de infraestructuras. Esto a día de hoy es una realidad, pero en el futuro ya lo vamos a ver y lo vamos a utilizar nosotros también. ¿Otros sistemas de futuro con los cuales estamos trabajando? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo.
hablamos mucho de la movilidad en entornos urbanos con sistemas eléctricos, híbridos, más eficientes. Pero es que en el futuro también va a haber la posibilidad de transportarnos en un entorno urbano e interurbano con sistemas aéreos totalmente eléctricos, no contaminantes y adaptados para las personas y para los usos en concreto. Ahí estamos trabajando Tecnalia y yo espero que en las próximas ediciones de Go Mobility podamos traer cosas ya más visuales que podamos compartirlo con la sociedad. Otro gran ámbito de trabajo que es una gran preocupación en todo lo que tiene que ver con la Smart Mobility, Smart City o los sistemas de conducción autónoma, como comentaba antes, el tema de ciberseguridad. Claro, son sistemas que constantemente vehículos se comunican con la infraestructura, con otros vehículos. Bueno, la posibilidad de que haya un ataque o que alguien pueda infringir ese sistema y pueda hacer aquello que no nos gustaría que se hiciera, pues necesita unos protocolos de ciberseguridad en los cuales Tecnalia está muy metido, muy inmerso en estos últimos años y que verá sus frutos en los próximos años. Hablábamos antes con el invitado anterior del tema de la ciberseguridad. ¿Somos conscientes de la importancia que tiene hoy en día? Tan conscientes como Tecnalia es, digamos, uno de los actores relevantes en Euskadi y en España y en Europa. Somos parte del Centro de Ciberseguridad del País Vasco y somos muy activos en tecnologías nuevas como, por ejemplo, el blockchain y otras tecnologías que nos permiten que esas comunicaciones vehículo-infraestructura o infraestructura-vehículo sean totalmente seguras y que no permitan que un hacker pueda hacer con estos sistemas de movilidad lo que ellos quieran. Somos muy conscientes y además cada vez más vamos desarrollando soluciones para que en el futuro todos estos sistemas inteligentes de movilidad y transporte en entorno urbano o interurbano sean totalmente seguros. Pues esperamos que en las próximas ediciones sigáis trabajando en todo esto para poder ver proyectos nuevos y ver todos esos proyectos que nos comentabas sobre el sector de la movilidad. Muchísimas gracias, Javier, por traernos lo que hacéis en Tecnalia. Muchísimas gracias. La humanidad afronta grandes cambios de desarrollo económico, demográfico, medioambiental y tecnológico. Crear nuevos conceptos de movilidad más sostenibles, inteligentes, automatizados y seguros sigue siendo un reto hoy. Pero, ¿cómo nos desplazaremos en el futuro? El vehículo eléctrico es ya una realidad y generamos grandes avances en la conducción automatizada. Operamos en distintos ámbitos del transporte, avanzando en una nueva categoría de vehículo con modelos de movilidad innovadores. Desarrollamos soluciones para conducción automatizada que integramos con infraestructura inteligente. Desarrollamos sistemas de control y tracción eléctrica para vehículos, desde especificaciones hasta prototipos finales. Los datos que obtenemos de la plataforma de validación nos permiten reducir drásticamente el tiempo y el coste de desarrollo. Validamos los sistemas desarrollados en nuestro vehículo prototipo. Aligeramos y mejoramos los componentes del automóvil mediante nuevos materiales y procesos de fabricación y unión. Innovamos para que los agentes de la cadena de valor sean más competitivos. En este momento de cambios acelerados, generamos oportunidades de negocio y transformamos la movilidad. Así es como vamos, entre todos, creando el transporte del futuro. Aquí voy a grabar autobús.
Y estamos con Cristina López, directora del proyecto BEI. Cristina, gracias por estar con nosotros. Eres la directora del BEI. ¿Qué significa BEI? Cuéntanos un poco este proyecto. Sí, buenos días. BEI significa Bus Eléctrico Inteligente. Es un modelo de transporte que queremos implantar desde Gobierno Vasco y desde Euskal Trenbide Sarea como modelo de transporte urbano mediante autobús para líneas de alta capacidad, convirtiéndolas en un modelo más competitivo que los que existen actualmente de autobús. Es el sistema más novedoso e inteligente de transporte que se va a implantar en Euskadi. Sí, exactamente. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque es 100% eléctrico, pero aprovechando cargas de oportunidad, de tal forma que aparte de las cargas lentas que se realizan durante la noche para conseguir la buena vida de las baterías, se realizan cargas de oportunidad, cargas rápidas para poder hacer toda la operación con ese autobús. También es innovador porque va a tener prioridad semafórica, de tal forma que no va a parar en los semáforos y se consigue unas velocidades mucho mayores. También se va a hacer el ticketing en parada. Todo ello hace que sea un modelo más competitivo. Dices que el sistema tiene carga nocturna y en parada. ¿Qué funciones cumplen ambas? ¿Qué es un pantógrafo? Sí, la carga se realiza mediante contacto superior, es decir, hay una instalación que suministra la energía y el autobús tiene un pantógrafo que se conecta y es en ese momento en el que se produce la carga. El pantógrafo es lo que siempre se ha usado en el modelo ferroviario para conectar el tren con la catenaria. Pues aquí se sigue el mismo sistema, pero la carga se realiza de una manera puntual en determinados lugares que según el proyecto concreto pues ya se diseñan, y es así como se cargan las baterías y son capaces en pocos minutos, con cargas de pocos minutos, de realizar toda la operación de la línea. ¿Cómo se consigue priorizar el BEI frente al coche privado u otros sistemas de transporte? Pues exactamente igual que un tranvía. Se colocan en la vía que reservamos exclusivamente para el BEI, se colocan unos detectores que en el momento en el que detectan al BEI, informan al regulador de los semáforos y entonces comienza el ciclo para que el BEI pase en verde y no pare en ningún momento. ¿Cómo serán las paradas del BEI? ¿Se cancelará en la parada como si fuera un tranvía? O... Sí, exactamente, esa es la idea. Estéticamente lo que se quiere es seguir la línea de la parada de tranvía, ¿sí? Pero además lo que se quiere es hacer la validación y la expedición de los títulos en la parada. ¿Por qué? Pues porque así se consigue que la parada en sí dure menos tiempo. Como un tranvía del orden de 20 segundos, eso repercute en la duración de viaje total. Volvemos otra vez a hablar de un modelo más competitivo. Cuando decís que queréis un sistema conectado bus, parada, usuario, estamos hablando que el móvil puede ser la herramienta con la que podamos viajar y validar. Sí, exactamente. El ticketing va a estar preparado, las expendedoras, las validadoras van a estar preparadas para poder validar con un código QR que tú llevas en tu móvil, entonces con eso ya puedes validar, obtener el ticket y entonces ya pues coger el autobús. ¿Qué ventajas tiene frente a un autobús convencional? Bueno, pues como decía, es mucho más competitivo a nivel de tiempos. También se mejora muchísimo la accesibilidad, tanto a la propia parada como al propio autobús. El acceso va a ser por cualquier puerta. Entonces, las personas que quieran acceder
bueno, pues un cochecito de bebé o con una silla de ruedas, lo van a tener mucho más fácil. Ya no va a haber esos flujos internos que se producen en el autobús que son tan incómodos para todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace un modelo de transporte que sea mucho más cómodo para el día a día del usuario. Es una apuesta interinstitucional en la que participan ayuntamientos, diputaciones y Gobierno vasco. ¿Cómo se articula esta relación? ¿Existe coordinación con los departamentos del tráfico o movilidad de las ciudades? Sí, exactamente. Se hace un convenio de colaboración entre Gobierno vasco, Diputación y el ayuntamiento que corresponda para la financiación, que bueno, el Gobierno vasco se hace cargo del 65%, Diputación 17,5% y Ayuntamiento el otro 17,5%. Luego, a su vez, se hace una encomienda desde Gobierno vasco para que Euskal Trenbide Sarea bueno, pues participe en la realización de los proyectos constructivos. Por supuesto, todos los proyectos constructivos, todo se hace de acuerdo con los departamentos de movilidad y de tráfico que correspondan, según el municipio en el que queramos implantar el BEI. En el caso de Gasteiz, ¿en qué punto está el proyecto? ¿Cuándo se espera que el ayuntamiento adjudique el proyecto? Sí, exactamente. Aunque sea Gobierno vasco quien financie en su mayor parte este modelo y Euskal Trenbide Sarea también participe en la redacción de los proyectos, son los ayuntamientos los que licitan estos modelos de transporte. Entonces, en este caso, en el caso de Gasteiz, se ha licitado y se espera que a principios de año, a lo largo del mes de enero, como tarde febrero, ya se adjudique las obras y bueno, el suministro de autobuses y todo lo que conlleva todo el proyecto BEI. En el caso de Donostia estamos hablando ya de otra fase, ¿verdad? Sí, estamos comenzando. Ahora mismo se está redactando el convenio entre Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Donosti y la Diputación. Entonces, estamos iniciando los trabajos. En Euskadi tenemos dos grandes empresas que ofrecen servicios punteros, como es CAF e Irizar. ¿Euskadi está preparada para competir en el mercado global? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Está clarísimo que estas dos empresas bueno, pues, están trabajando muchísimo en la innovación, en todo lo que es la electrificación del transporte a nivel de autobús. Y por supuesto que están al nivel de otras empresas europeas. De hecho, tienen ya varios contratos, sus modelos de autobús ya están implantados en varias ciudades. Es algo que está claro que han apostado por la innovación de este modelo de transporte y están en lo más alto, sin lugar a dudas. Esperamos que en la segunda edición de Go Mobility vengas a contarnos el buen funcionamiento de este proyecto BEI en nuestras carreteras. Muchísimas gracias, Cristina, a vosotros por venir.
Azoka honetako parte hartzaile gehiago ezagutzen jarraituko dugu, eta kasu honetan teknikaren momentua da. Gurekin Gaizka Lazarobaster daukagu. Kaixo Gaizka, egunon. Konta iguzu pixkat, zer da teknika? Bueno, teknika duela 10 urte baino zerbait gehiago jarri zen martxan, eta teknikan helburua da batez ere industrian beharretara irakaslegoen beharrak egokitu. Hau da, euskal vigilantzia eta batez ere herrialde bezala estrategikoa diren gaiak landu, irakaslegoak egunean egoteko eta aldi berean proiektua bultzatu, irakaslegoa eguneratu eta enpresa lagunduaz. Bideo bat ekarri duzue, erakusteko pixkat teknikak zer egiten duen, iruditzen bazaizu ikusiko dugu. Zondo. Etorkizuna naizela diote. Efizientea naizela eta baliabideak behar ditudan arren errentagarria naizela. Alboratzen nagoenik bada, eta ni gabe aurrera egiten ez dakienik ere bai. Inork ez du nire beharra zalantzan jartzen. Berrikuntza naiz. Batzuetan oso erraza naiz. Beste batzuetan zeharo korapilotsua. Etengabea naiz, egunez egun nago hor. Baina gutxien espero duzunean harritu zaitzaket. Asko eman dezaket, edo bezerrez. Bapatean irits naiteke, edo bidea aurkitzen luze ibili. Beti naiz ezberdina. Beti lortzen dut pausu bat haratago joatea, eta pertsonen bizitzak eraldatzen ditut. Bikaina izan naiteke, ulertzen nautenean bereziki. Badakit zelatan dauzkadala, eta aurkitzen nautenean dena jakin nahi izaten dute, ahalik eta lasterren beste batzuei kontatzeko. Ematen dudan pausu bakoitza aukera berri bat da. Etorkizunera zabaltzen den ate berri bat. Ezin hobeto funtzionatzen duen katea osatzen dugu, eta inora lotuta eutsi beharrean, hegalak ematen dizkigu urrunago heldua ahal izateko. Teknikan euren lanaren oinarri naiz, eta ez proiektuen alorrean soilik, baita metodologian, kudeak eta moduetan eta ezagutzen transferentzian ere. Teknika 10 urte. Euskadiko lanbide heziketako zentroekin. Berrikuntzarekin, zurekin. Ikusi dugu Gaizka bideoan pixkat teknikak zer egiten duen, konta iguzu zer ekarri duzuen azokara, zer egiten duzue hemen? Bueno, pixkat teknikan bideoan ikusi duzuen bezala, hainbat arlo ezberdin lantzen dira, gauden marko hontan, pixkat elektromugikortasunarekin loturiko gaiak. Dauzkagu arlo ezberdinak, energia berriztagarriak garatzeko mikrosaren demo bat, denbora realean ikusi daiteke, lanbide heziketako ikastetxe batean, eguzki plakak, mikroeolikoak, konexio bat, eta guzti hori, ibilgailu elektriko bateri konektaturik. Gero dauzkagu baita, ibilgailu elektrikoetan, ze osagai berria saltzen diren, eta lantzen gaude, horiek nola landu, nola mantendu egin, zer horien ezagutza irakaslegoekin zabaltzen, aldi berean ikasleekin. Eta elektromugikortasunaren inguruan daukagu beste proiektu bat ere polita, nahiko proiektu potentea da, herri Euskadi bezala ere bertako industria ondo kokatzeko, eta hor dago itsasontzi bat hibrido bihurtzeko proiektu bat. Hor enpresa potentea daude,
enpresa Europa mailako proiektu bada, eta gure lanbide heziketako itsasuntzi bat azken teknologiak inkorporatuko zaizkio. Gaina bertako enpresak kin elkarlanean eginez. Dauzkago pixka proiektu horiek erakusgarri. Gaur bisitari ikasle asko ikusi ditugu azokan, gerturatu aldira zuen estanera? Bai, hor da bitza denak, Bixente kotxe txiki bate badaukagu, bost txapelketa badaukagu Euskeleke inguruan, Formula E antzerakoa, baina gure mailan ikasleak motibatzeko eta onura asko dituen proiektu oso polita da. Eta horrekin batera ikasleak hurbiltzen dira, baina hori arlo teknikoa lantzeko daukagu, baina baita dauzka beste arlo oso potenteak. Metodologiko aldetikan ere asko laguntzen digu talde lana, ikasleak ere motibatzeko, eta ez da bakarrikan kotxea egin, baizik eta hor ikusten duten zati potentetakoa da, proiektu bat defendatu indar dute, enpresen aurrean, eta hori ere dena ebaluatzen da, eta gero froga eguna ere polita izaten da, zatik hor aukera dakate beraiek asmoa dakagu txapelketa honekin aurrera begira, parte hartzea baita maila internazionalean, zatik hor dago Ekoxel txapelketa, eta bai Inglaterra, Alemania urtetik urtera aldatzen da, eta bertako ikastetxeak joan ahal izatea txapelketa bietara. Teknikoki lortzen dugu eguneratzea eta motivatuak egotea ikasleak. Langile kualifikatuen behar handia dago Euskadin, teknika horretan lanean ari da, ez? Lanbide heziketa balioan nola jartzen da? Konta iguzu? Bai. Gai honekin, orain momentu honetan, oin asko entzuten dugu, medioetan da hainbat tokitan, elektromobiko zena oin indarra, ez? Lege aldaketak eta baina gu desente urte dagamagu ikastetxeekin lanean, eta detetatu genuen bere garaian, ja urte bat, sei urte, aldaketa honen berri ikusten gendun. Eta ja hasi ginen irakaslegoa formatzen, gu geu formatzen, eta edukiak garatzen ikastetxeetan eduki hauek gaur egun ja lantzen ari gara. Gaur egun ikastetxeek daukate bai eduki aldetikan eta kurrikulunak ere eguneratua ditugu, orain marko honetarako pres gaude. Mugikortasuna, iraunkortasuna, energia, azoka honetan ditugun mintzagaiak dira, zer nolako pixua dute lanbide heziketan? Lanbide heziketan pixua handia da. Alde batetik daukagu orain, gure betiko lana izan da ikasleak ondo formatzea, lan mundua itetzen direnean ondo erantzun ahal izateko. Eta teknikat gai berritzaileetan lanean hasi garenean hartu emana enpresakin ere asko hobetu dugu. Orduan oin dakagu gaur egun ere Euskadi mailan automozio komponente aldetikan garapenean lan handia dago eta industria potentea da. Eta industria honek ere laguntza beharra duka. Zatik orain azaltzen dian teknologia berri guzti hauek, hor aukera berria daude eta baita mehatxuak ere, eta lehenbailen lagundu behar diegu detektatzen. Eta bereiekin ere elkarlanean gaude, eta proiektu polita dira, zatik gu enpresakin batera aigea olako proiektua martxan jartzen, nun irakaslegoak egunean jartzen da, eta baita aldi berean Euskal Herriko enpresak, kompetitibidade aldetikan hobetzek laguntzeko. Eskerrik asko, Gaizka, kontatzeagatik teknikak zer egiten duen, eta espero dugu hurrengo batean, hurrengo edizioan, proiektu berri gehiago ekartzea gure azokara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zueri. Etorkizuna naizela diote. Efizientea naizela eta baliabideak behar ditudan arren errentagarria naizela. Alboratzen nagoenik bada eta ni gabe aurrera egiten ez dakienik ere bai. Inork ez du nire beharra zalantzan jartzen. Berrikuntza naiz. Batzuetan oso erraza naiz. Beste batzuetan zeharo korapilotsua.
etengabea naiz. Egunez egun nago hor. Baina gutxien espero duzunean harritu zaitzaket. Asko eman dezaket, edo bezerrez. Bapatean irits naiteke, edo bidea aurkitzen luze ibili. Beti naiz ezberdina. Beti lortzen dut pausu bat haratago joatea, eta pertsonen bizitzak eraldatzen ditut. Bikaina izan naiteke, ulertzen nautenean bereziki. Badakit zelatan dauzkadala, eta aurkitzen nautenean dena jakin nahi izaten dute, ahalik eta lasterren beste batzuei kontatzeko. Ematen dudan pausu bakoitza aukera berri bat da. Etorkizunera zabaltzen den ate berri bat. Ezin hobeto funtzionatzen duen katea osatzen dugu, eta inora lotuta eutsi beharrean, hegalak ematen dizkigu urrunago heldua ahal izateko. Teknikan euren lanaren oinarri naiz, eta ez proiektuen alorrean soilik, baita metodologian, kudeak eta moduetan eta ezagutzen transferentzian ere. Teknika 10 urte. Euskadiko lanbide heziketako zentroekin. Berrikuntzarekin, zurekin.
Eta Orona ezagutzea pasako era, zuzenean, hemen daukagu Jose Miguel Azkanotegi, berrikuntza teknologikoko zuzendari korporatiboa Oronan. Eguerdion, Jose Miguel. Baita zurire. Bideo bat ekarri dezue, iruditzen bazaizu ikusiko dugu pixkat zer egiten duzuen Orona Ideon. Ergi. Hor ikusi dugu Oronaren ibilbidea pixkat, konta iguzu. Orona Ideo jauzi kualitatibo bat da, Oronaren berrikuntza ereduan zein izan da jauzi hori? Bueno, Orona Ideo azkeneko 5 urteko gauza da, naiz eta azkeneko 10 urtetan ere eredu berdintxoa erabili dugun. Orain Orona Ideon, ordu galarretan, eraikinak ikusi ditugu hor. Hor, nolapait fisikoki ere ja, zuzenego, elkartuago, elkarrekin lan egiten dugu unibertsitatea, Ikerlan, ikerketa zentrua eta Orona enpresa. Orduan, 3 horien artean ekosistema baten modukoa sortzen dugu,
esan dudan bezala, gaur egun hor nahi deon, aspaldianik eredurretan lanien ari gara, eta horren bitartez lortzen duguna da, gaur egun behar ditugun teknologi horiek ezagutu, barneratu, frogatu, prototipoak eginez, sistemetarat erabili, gure produktuetan erabiltzeko. Neurri batean, hor lortzen duguna da, elkarrekin, bai, teknologiak ezagutu, eta benetan negozioetarako behar ditugun produktuetara eramatia. Eta oso eraginkorra sortzen zaigu sistema hori, azken batean, guk ingenieria bagaude, 60 lagun, hortxelanian, horronatikan, baina taldeak sortzen ditugu, ikerlaneko ingenieri eta EMUko irakasle, baina baita ere proiektutan lan egiten dutenekin, eta horrela sortzen ditugu gure proiektu. Nolapait hori da nolapait pauso kualitatiboa gaur egun fizikoki hor galarretan egiten duguna. Horixe. G3 da azoka honetara ekarri duzuen estandaren ardatz nagusietako bat? Bai, G3 da nolapait metatze elektroniko aplikazio aurreratuak, baina hori da nolapait gure teknologien zati bat besterik ez, elektromobilitate honekin lotuta dagoena. Naizta guk, nik esango nuke hemen, 3 gauzak arri ditugu. Bata da, eredua, oraintxe esan dudan ekosistema ereduri. Bigarrena da, teknologia eta teknologi horiek erabiliz egindako sistema eta produktuak. Eta hirugarren batera esango nuke gogo bat, mundu horretan laniteko eta aurreratuak izateko ikasleak, teknikariak behar ditugu, eta gogua bai izango genuke ikasle horiek nolapait ingenieritza ikastera animatzea ere, hori ere badugu. Horixe. Nola ikusten da mugikortasun iraunkorra Oronatik? Bueno, gure ardatza nagusinetako bada. Guk azken batean, bai ikusten dugu, jendea mugitzen da, horizontalki, automobiletan, autobusetan, trenetan, baita vertikalian ere. Hor, Parisen akordio horrekin 2015an esaten zen, CO2-ren isurketak erdira jaitsi barra zirela. Egia da, edozein hiri, edozein udalerrik zerbait egiten hasita, kutsadura hundina non sortzen den, hartan hasiko dara lehenik. Hori da, autobusak, trenak eta automobilak. Eta bestetikan hor ditugu ere, igogailuak jendia mugitzen dutenak, eskailera mekanikuak ere bai, beste zentzu batian. Dena dela, ja datu batzuk hartuz, esan dezagun, energiaren, indar elektrikoaren 40% eraikinetan konsumitzen da. Eraikin baten aszensoren konsumoa 5% besterik ez da. Beraz, igogailuan neurriak hasi aurretikan, beste arlotan badagoan beste lan. Orduan, igogailuetan, bai, beharrezkoa da, baina azken batean merkatuak ez du hanbeste eskatzen. Merkatuak diot, baina merkatuen arabera, hor baditugu, bai Holanda, bai UK, Reino Unido eta zenbait tokitan, eraikin publikoetan ja, igogailu batek halako klasifikazio behar du. Nola da? Alabaduratan, gailutan dugun bezala, A+, A++, hori beharrezkoa da, han saldu alizateko. Guk hori dena izan badugu. Naiz eta kasu horietan, merkatuak nolapait eskatu, beste aldetik ez dago inongo normarik, inongo legerik nolapait derrigortzen duenik. Eta hartan ze gertatzen zaigu, gu diseinu guztiak baditugu, nolapait konsumo energetiko gehiago dugu txiokin, baina konsumo energetiko gehiago dutenak sistema gehiago dituzte garestiago. Eta merkatuko driver nagusi bat prezioa denez, hortan geratzen zaigu, pixkat, merkatuak oraindik eskatzen ez digula. Naizta izan, merkatuak ez digu oraindik beste eskatzen. Nora garamatzate joera berri hauek? Nola ikusten duzue etorkizuna? Etorkizuna garbi da. Guk kontzientziaren arabera, nolapait, CO2 isurketa horiek txikitu behar dire, eta denak gure lan egin behar dugu horretan. Igogailu berriak, noski, oso eraginkorrak dire horretan, konsumoa txikituz, ez martxan direnean bakarrik, baita geldi direnean ere. Argindarra, argitasuna, sistema guztiak. Hor ditugu
lehenego instalatutako igogailu guztietan ere gauza asko egin daitezkeena. Hor bai poliki ikusten dugu, merkatuaren kontzientziazioak sistema horiek jartzera eramaten gaituena. Baina lehen esan dudan bezala, oraindik ez guk nahi genuken abiadurarekin. Bai, egin barrako gauza dugu, sistema bat ditugu, baina oraindik azkeneko tiraldi horren faltan. Go Mobility azoka nola ikusten duzue? Bueno, batetik polita esango nuke, lehenengo edizioa da, interesgarria. Guk teknologitan 3 ardaz ikusten ditugu, eta hemen 2 ikusten ditut, 3. oraindik ez. Batetik, sistema eta nolabait produktu eraginkorrak eta zerbitzu ona emango dutenak, hau da, pixkat erabiltzaileari begira. Gauza da zerbitzua, bestea da, kontsumo energetiko aldetikan eraginkorrak ere, kontsumo txikikoak, nolabait metatze sistemakin eta erabiliz eraginkorrak direnak, baina 3. bat bada, hemen ez dut ikusi da, konektibitatea. Konektibitatea da neurri batean, bai erabiltzaileak behar duen eta eskatuko duen informazioa, eta baita ere guk mantenimentua egiten dugun enpresek behar dugun informazioa. Eta oso lotuta dago 3ekin. Guk proiektu guztietan 3 urdatz horiek lantzen ditugu, hemen orain 3. hori ez dut ikusi. Baina bestela oso interesgarria. Espero dugu hurrengo edizio batean ere esparru hori gehitzea, eta osatzen jutea Go Mobility azoka hau Bai, dudik ez dut izanen dela, bai. Eskerrik asko, Jose Miguel, gurekin egoteagatik. Plazer bat. Eta orona ideo gerturatzeagatik. Erki, mi esker.
Seguimos hablando del sector de la movilidad y en este caso tenemos con nosotros a Mónica Díaz, es técnica de área de transporte del Ente Vasco de Energía. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días, Egunon. Aquí se dan cita los principales actores públicos y privados que tenéis entre manos los retos de la movilidad sostenible e inteligente. ¿Qué requiere el sector privado por parte de las instituciones? Cuéntanos un poco. Actualmente en el sector del transporte existe incertidumbre, sobre todo, ante este cambio tan disruptivo que supone la movilidad eléctrica. Por lo tanto, las entidades privadas, las empresas, fundamentalmente lo que requieren es acompañamiento. Y no cabe ninguna duda de que tenemos que colaborar, las instituciones y las entidades privadas, para poder llegar a los objetivos comunes que tenemos todos, que es impulsar la movilidad eléctrica y adecuar los cambios que supone la movilidad eléctrica a las necesidades o transformar esos retos y de la movilidad eléctrica en oportunidades para la industria vasca. ¿Cuáles serían los principales hitos en los próximos años? El principal hito en Euskadi en cuanto a movilidad eléctrica es conseguir que el 4% de los vehículos matriculados en el año 2020 sean eléctricos. Con eso nos situaríamos en un parque de vehículos eléctricos de 4.800 de aquí a 2 años, que es pasado mañana. Por lo tanto, en el Plan Integral de Movilidad Eléctrica que recientemente se ha aprobado en el mes de julio, ese es el objetivo principal en cuanto a vehículos eléctricos en circulación por carretera, para lo cual tenemos que poner en marcha una batería de acciones que pasan por incrementar el uso de los vehículos eléctricos en circulación, incrementar la infraestructura de recarga. Es necesario dotar al territorio de una red de puntos de recarga públicos para que den cobertura a todo el País Vasco. El objetivo que nos hemos planteado es que haya al menos 35 puntos de recarga rápida en Euskadi en 2020, sin olvidarnos de que el coche eléctrico o el vehículo eléctrico fundamentalmente donde tiene que cargar es en casa, es en los garajes de la empresa o en los garajes de la ciudadanía, donde tiene que hacer la recarga fundamentalmente nocturna. Alrededor del 90% de las recargas del vehículo eléctrico se hacen de esta manera, pero para aquellos viajes puntuales de mayor longitud, de mayor distancia o para algunos colectivos específicos, como por ejemplo el sector del taxi, hay unos puntos de recarga públicos ubicados en sitios más o menos estratégicos que son necesarios. Ya tenemos una red de recarga en Euskadi de más de 10 puntos de recarga de este tipo, pero la queremos incrementar con 35 puntos más. ¿Y qué le falta al vehículo eléctrico para despegar? ¿Le faltan más puntos de recarga, comentabas? Le falta dar el último acelerón y se está viendo. Llevamos trabajando en el impulso de la movilidad eléctrica desde el año 2010 en Euskadi y a lo largo de estos 8 años se ha visto una evolución muy interesante desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista del precio, por ejemplo, las baterías han disminuido su precio considerablemente desde el año 2010 hasta el año 2018, lo que conlleva a que los vehículos eléctricos mantengan el mismo precio a pesar de que tienen cada vez más autonomía, porque las baterías son mucho más eficientes, son mejores y por eso tienes más kilómetros que recorrer con la misma
con una recarga completa, ¿no? Desde el punto de vista de infraestructura, como decíamos antes, hay que seguir trabajando. Llevamos ya varios años, pero tenemos que seguir, porque tenemos que coser el territorio, de manera que tengamos cubierto todo Euskadi con puntos de recarga, a ser posible de alta potencia, de carga rápida, que es con la que puedes recargar el 80% de la batería en 20, 25, 30 minutos, dependiendo del modelo que sea. También se ha avanzado mucho en cuanto a número de modelos de vehículos eléctricos que hay disponibles para comprar. En el año 2010 había 2 o 3 modelos solamente. Uno era pequeñito, otro era muy grande. En cambio, actualmente tenemos tanto eléctricos puros, más de 30 modelos que están disponibles para la compra, e incluso híbridos enchufables. Todos los vehículos que se enchufan se consideran eléctricos. Si son no enchufables, si no se enchufan, los híbridos no los estamos metiendo en el cóctel este del que decíamos cuáles eran los objetivos a 2020. Entonces ha habido una evolución también desde el punto de vista de los fabricantes principales de automoción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Pues el reto es seguir impulsando la movilidad eléctrica en todos los ámbitos, desde el punto de vista del usuario particular o de la empresa, del flotista que va a adquirir vehículos eléctricos o que va a adquirir vehículos. Tenemos que insistir mucho en la información. Yo me atrevería a decir que el principal reto al que se enfrenta el vehículo eléctrico a la hora de su adquisición es el desconocimiento. Partimos de unos tópicos conocidos o creídos por la población en general, incluyendo a las empresas, aquellos potenciales usuarios, aquellos compradores de movilidad, de vehículos, que no son ciertos, y mucho menos ahora que la tecnología ha avanzado tanto. Entonces todos esos tópicos los tenemos que desterrar y todos los esfuerzos que dediquemos van a ser pocos, porque es mucha gente a la que tenemos que llegar. Claro. Por eso en el PIME, en el Plan Integral de Movilidad Eléctrica, se ha dado mucha importancia y tienen su espacio particular la formación y, por otro lado, la sensibilización y la comunicación, porque tenemos que trasladar ese mensaje de analizar. Nosotros lo que queremos conseguir es que cuando se va a realizar una compra de vehículos sea una compra inteligente y salgamos de los convencionalismos de pensar solamente si quiero un vehículo de gasolina o un vehículo diésel. No, es que tienes un abanico de combustibles alternativos y la movilidad eléctrica es uno de ellos. Entonces contempla también la movilidad eléctrica y analiza desde la información y desde el conocimiento de la tecnología si cubre tus necesidades de movilidad. Estáis en contacto constante con fabricantes, con usuarios del sector del transporte. ¿Hay incertidumbres en cuanto a la movilidad eléctrica? Las incertidumbres precisamente están basadas en la falta de información, en el desconocimiento. Una vez que tienen acceso a la información fidedigna, estas incertidumbres se minimizan. Por eso, una de las acciones que llevamos realizando desde hace años también y que la seguiremos impulsando es la prueba de los vehículos eléctricos. Animamos a todo aquel que vaya a adquirir un vehículo a que vaya al concesionario o a su fabricante de confianza y le solicite una prueba del coche o de la moto o del vehículo del que se trate. Sucede que hay un punto de inflexión. En el momento en el que pruebas el vehículo, compruebas de verdad cuáles son todas esas ventajas que te están contando y las pones en valor. Un vehículo eléctrico tiene una serie de prestaciones que en el caso de los vehículos convencionales solo los de alta gama la tienen. En cambio, en el vehículo eléctrico, digamos que vienen de serie. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, como asistencia a la conducción, por ejemplo, y desde el punto de vista de las características propias del vehículo eléctrico, el silencio, la ausencia de vibraciones, la facilidad en la conducción, todo eso solo lo pones en valor normalmente cuando de verdad lo pruebas por ti mismo o por ti misma. El EVE está desarrollando también un intenso trabajo para situar el vehículo eléctrico en el parque de taxistas. Aquí en esta Go Mobility tenemos un taxi que podemos ver, que es eléctrico. Cuéntanos cómo está yendo este proyecto. Este proyecto va viento en popa. Llevamos también años trabajando con los taxistas para hacerles llegar la movilidad eléctrica y el conocimiento del que decíamos antes. Al final se repite una y otra vez esta barrera de la falta de información o del desconocimiento.
Y luego les escuchamos mucho, intentamos escuchar cuáles son sus necesidades, porque en Bilbao, por ejemplo, son alrededor de 750 taxistas y cada uno con sus necesidades propias. Claro. No es una empresa, son 750 personas autónomas con distintos horarios, con distintas características o situaciones familiares y, por lo tanto, hay que ajustarse un poco a sus necesidades, para lo cual pues hemos puesto en marcha distintas campañas, escuchando sobre todo a las asociaciones, para ver un poco cuáles eran sus sensibilidades. Entonces hemos hecho pruebas muy concretas de realizar una prueba de vehículos eléctricos pues de 20 minutos, por ejemplo, hasta llevarles el coche a la asociación, ponerle su taxímetro, sus bandas y homologarlo para que pudiera circular durante varios meses como un taxi más. De manera que los taxistas y las taxistas pudieran utilizar ese vehículo eléctrico como un taxi en condiciones reales de servicio durante toda su jornada laboral, para que pudieran comprobar las ventajas y para que vieran que esas limitaciones que tenían en la cabeza, pues ahí va, no eran tal limitación como ellos pensaban. Entonces, así es como hemos ido trabajando y sobre todo también, fundamentalmente, de acuerdo con los ayuntamientos, que escuchan también las propuestas que hacemos y nos han ayudado a poner en marcha todas estas campañas. De esta manera hemos conseguido ya que en Bilbao haya alrededor de 15 taxistas con vehículo eléctrico puro, en Donostia hay 5 y en Vitoria próximamente va a haber también media docena de taxistas con vehículo eléctrico. Me imagino que has probado un vehículo eléctrico. Por supuesto. Cuéntanos las sensaciones. Tengo la suerte de que al Ente Vasco de la Energía, por el trabajo tan intenso que hacemos en movilidad eléctrica, los fabricantes de vehículos eléctricos nos dejan probar los vehículos tan pronto como los tienen por aquí. Entonces, los probamos, hacemos pruebas de autonomía, incluso luego los difundimos, ¿no? Lo que intentamos es que otras entidades puedan probarlo también. Entonces, bueno, pues los probamos en todo tipo de situación, en carretera, en autopista, a velocidades más elevadas, en el entorno urbano, y así comprobamos las características de cada uno de los modelos para ver cuánto de eficiente es energéticamente, cuánto se cumple esa autonomía que te está diciendo el fabricante, qué diferencia hay entre utilizar un vehículo eléctrico en el entorno urbano que cumple prácticamente la autonomía que te están diciendo, o utilizarlo en autopista, que el rendimiento de la batería es maravilloso, pero hay que tener un poquito más cuidado con la autonomía, el silencio, la ausencia de las vibraciones. Comprobamos hasta el maletero para ver si les va a servir a una empresa de reparto, a los taxistas, etcétera, ¿no? Y luego ver, cuando hablas de los modelos que existen, poder hablar en propia persona de lo que has probado. Y el consumo es muy importante para luego poder trasladar ese mensaje de estos vehículos consumen esta energía, esta electricidad, estos kilovatios hora, te va a costar, si cargas en tu casa, en tu garaje por la noche, tanto. De manera que te estás ahorrando frente a la gasolina o frente al gasóleo, pues estos cientos de euros al mes. Y les intentamos ayudar, llevar de la mano a esos potenciales usuarios o a esas potenciales empresas y analizar conjuntamente con ellos pues cuáles van a ser los ahorros que obtengan, ¿no? Pues esperamos que se cumplan esas cifras y que dentro de 2 años pues podamos ver muchísimos más vehículos eléctricos en nuestro entorno. Muchísimas gracias, Mónica. Suri, trabajaremos para conseguirlo. Venga. Agur. Basque Industry 4.0 etorkizuneko fabrika garatzeko Eusko Jaurlaritzak abiarazitako apustua da. Trebatutako pertsonak izango dituen lantegi konektatua munduko agertokian euskal enpresen lehiakortasuna handitu eta produktibitatea hobetuko duen fabrika. Basque Industry 4.0 fabrikazio aurreratuko estrategia da. Euskadiko enpresa, zentro teknologiko, unibertsitate eta erakunde publikoak elkartzen dituena. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. Industria, Euskadiko garapen ekonomikoaren motorea izan da eta da. Industriaren historiako garai bakoitzean egokitzen jakin duena. Oraingo honetan ere prest dago 4. industria iraultzaren paradigma berriak dakartzan erronkei aurre egiteko.
Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizide hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen, oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de Industria 4.0. Sektore, enpresa, lantegi eta produktu bakoitzak modu desberdinean ekin dio 4.0ari. Teknologia berriak konektatutako industriaren zerbitzura. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan etzegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tensioetan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak era neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo muntaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo de Anobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. Fabrikazio aurreratuko estrategia ekimen desberdinen zutabeekin eraiki da, eta hauen esparruan identifikatu dira Euskal Industria ehunarentzat lehentasunezko lerro teknologikoak direnak. Guk 4.0 nola ulertzen dugun Ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ez bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. Euskal 4.0 estrategiak ekimen berritzaile bat sortu du, Bind 4.0 azelerazio programa. Enpresa industrial garrantzitsuak, talentu eta teknologia hartzeko aukera dutenak, eta enpresa industrial horiekin benetako kontratu bat lor dezaketen startupak batzen dituen ekimena aitzindaria. El Bind 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz estaba buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. Vigda tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de demostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. 4.0 lasterketa hasi baino ez da egin. Aldaketak ekarriko ditu, industria egiteko, diseinatzeko, fabrikatzeko, pentsatzeko eta ulertzeko beste modu bat.
este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente en la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética, ¿no? Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. Abiadura hartu duen mundua, etenik gabe aurrera doan industria, eta fabrikari zein pertsonari babesa eta laguntza ematen dion estrategia. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe. Durante estos 2 días hemos tenido varios representantes de diferentes departamentos de Euskotren y en este caso estamos con Mikel Beitia, responsable de material móvil de Euskotren. Mikel, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos. Gracias. Comentábamos que Euskotren está realizando diferentes proyectos de innovación. ¿En qué consiste tu trabajo? Cuéntanos un poco. Bueno, dentro de las actividades propias del material móvil, que van desde la definición de los vehículos cuando vas a comprar los nuevos, su construcción, participación en la construcción, en las pruebas. Durante la vida útil del material existe un mantenimiento, el seguimiento y el buen control de ese mantenimiento, y además de ello hay actividades paralelas relacionadas con la parte corporativa de empresa y que tiene una relación con el activo mayor que tiene en este caso Euskotren, que son sus trenes. Y entre ellos está la parte de innovación, que es sobre la cual vamos a tratar. Hace poco presentabais en la feria Innotrans de Berlín el sistema CBTC que desarrolláis con CAF, si no me equivoco, como control de inteligente de circulación. Cuéntanos un poco qué significa. Bueno, Euskotren, dentro de los proyectos de innovación, participa principalmente como demostrador de cualquier proyecto que esté en ejecución. Hoy en día es una exigencia de cualquier tipo de financiación europea o de española que haya un demostrador final y no se quede solo en papel. Vale, Euskotren tiene todos los parabienes con ello. Tenemos el material móvil, tenemos la infraestructura por la cual circulamos y sobre lo cual podemos probar cualquier elemento puesto dentro de un proyecto de innovación. Siempre se ha quedado dentro de la casa en cómo puede participar una empresa de servicios, que es Euskotren, en desarrollar productos de poner en el mercado, ¿no? Pues vimos que con los demostradores éramos una potencia en ese sentido, ¿no? Porque no siempre es posible encontrar campos de pruebas para cualquier producto que se quiera probar, ¿no? En el caso del CBTC, pues bueno, fue con una empresa constructora de Euskadi, en la que dentro de sus proyectos a medio y largo plazo está en el desarrollo de un sistema de conducción automática sin conductor en material ferroviario. Entonces, digamos que transitamos a un escenario de conducción automática mucho más fiable, seguro y eficiente, pero cuéntanos un poco cómo funciona ese sistema. Dentro del mundo de la conducción automática hay varios niveles y que cada uno tiene su utilidad particular. No es lo mismo tener una conducción automática en un metro en la que la frecuencia sean 5 minutos o una conducción automática en ese mismo metro cuando la frecuencia de operación es 1 minuto. Con frecuencias muy altas de operación implica unas seguridades muy altas y que muchas veces la conducción manual o incluso la conducción automática, pero controlada con un humano, no siempre garantiza esas condiciones de seguridad. Al final, en grandes frecuencias, la conducción automática sin personal es la más segura porque le garantiza de forma triple o cuádruple la seguridad que le puede dar un humano, ¿no? ¿Habéis realizado alguna prueba real del sistema en la red de Euskotren? Sí, bueno, un proceso de desarrollo de un CBTC tiene varios niveles, ¿no? Desde lo que es un ATP, que es la seguridad intrínseca en sí, a un ATO, que lo que te garantiza es una automatización de la operación, conseguir frecuencias muy exactas, en la que el horario no es importante, pero sí el tiempo de paso. Cada 2 minutos quiero tener un tren.
da lo mismo, ¿no? Entonces, el mantener esa secuencia de 2 minutos implica ya una conducción automática. Ya la conducción manual, a pesar de que esté supervisada en la parte de seguridad, no garantiza que vas a llegar a 2 minutos. Pero tenemos el caso de Metro Bilbao. Metro Bilbao tiene una conducción automática, el maquinista no conduce, pero hay maquinista, ¿vale? Y hay un tercer nivel que, si queremos conseguir frecuencias mucho mayores y que los enclavamientos que hay en línea sean adaptables a esas frecuencias, tiene que ser ya conducción automática total. No puede haber supervisión humana en la parte de conducción, nos referimos. Lo que hay es una gran supervisión humana por la parte de atrás en lo que es en el control de la infraestructura y evidentemente en el mantenimiento de ese material móvil. Con eso se consiguen conducciones automáticas sin ayuda humana. Un tren tiene desgaste continuo y como conocéis que una parte del mismo... ¿Cómo conocéis que una parte del mismo está fallando? O sea, explícanos un poco en qué consiste ese mantenimiento predictivo que comentas o tren digital. Sí, en la parte de mantenimiento, incluso en los propios trenes, en los últimos 10 años para aquí, sobre todo en los últimos 5, se ha evolucionado de forma enorme en la tecnificación de los componentes que tiene ese tren. Esa tecnificación, esa tecnología aplicada, permite obtener innumerable información de forma continua y en tiempo real, que hay que aprovecharla, no sirve tenerla para no aprovecharla. Claro. Entonces, ese aprovechamiento, luego con utilización del Big Data, permite sobre todo hacer hay que intentar utilizarlo para hacer una diagnosis de la información esa que obtenemos del tren, para adelantarnos a los acontecimientos. El mantenimiento es importantísimo. Muchas veces, hasta ahora, que son métodos de mantenimiento que provienen desde el siglo XIX, se basa en voy a revisar por si tiene algo, ¿no? Esa revisión por si tiene algo, ya los elementos tecnológicos lo hacen automáticamente. ¿Por qué no utilizarlos? Entonces, lo que se hace normalmente es monitorizar infinidad de sistemas, bajar esa información a tierra, con sistemas expertos de análisis de Big Data, te dicen lo que necesita realmente mantener y lo que no. Tanto dentro del vehículo, que está dentro de los componentes tecnológicos del vehículo, como de los elementos que están alrededor del vehículo. Hay un montón de variables, el estado de la vía, el estado de la temperatura, si llueve, si no llueve, que afectan a la forma funcional. Toda esa información recogida también desde tierra nos permite adelantarnos a los acontecimientos. Ahí se ha avanzado muchísimo y es probablemente lo siguiente que se va a aplicar ya en mantenimiento, es el CBM, que es mantener en función de estado. No se toca al tren nada si el tren no te dice que lo tocas. Ajá. Las tecnologías 4.0, como por ejemplo el Big Data, por lo tanto, ofrecen al operador mayor competitividad. Sí, bueno, ahí hay dos partes. Una en la que hemos estado comentando hasta ahora, que es en el mantenimiento, ese análisis de la información, que hay que, no solo, esto no es automático, o sea, al final hay personas detrás analizando, son perfiles distintos a los que utilizábamos hasta ahora en mantenimiento, pero son personas con esa cantidad de información, predecir y adelantarte a los acontecimientos. Y por otro lado están las ayudas a la operación. Antes, hasta que ocurría una incidencia, el tren no sé qué le pasa, que le comunicaba el maquinista a los puestos de mando de operación, no te enterabas. Ahora los puestos de mando de operación conocen antes que el maquinista lo que está ocurriendo al tren, con lo cual se pueden adelantando, sustituyendo el tren antes de que le ocurra una incidencia, etcétera, etcétera. O sea, ayuda a la operación, ayuda al mantenedor, y evidentemente esa información utilizada también por los constructores ayuda a un mejor diseño de los componentes. El manejo de datos en un servicio tan crítico como es un tren requiere también protegerte de las ciberamenazas. ¿Qué importancia se le concede a la ciberprotección? Bueno, esto es una parte más de todo esto. Normalmente estábamos acostumbrados que en la parte corporativa, en los sistemas ofimáticos, protegernos porque realmente vemos la problemática que existe con la ciberseguridad, siendo además elementos que están cautivos, locales, o sea, normalmente no salen al exterior. Un sistema ofimático no está trasladado al exterior habitualmente. En cambio, el tren es un elemento móvil que esa información la traslada a tierra por el aire, con los diferentes sistemas tecnológicos, GPRS, Wi-Fi, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso todavía es mucho más importante porque está en el mundo mundial esa información y hay que protegerla de forma importante. Transitamos a un escenario en el que los trenes serán cada vez más automatizados. ¿Cómo serán los trenes del futuro? Bueno, el tren del futuro no tiene un modelo estándar para todos los tipos de operación. Los trenes de alta velocidad serán de una forma, los trenes intercities serán de otra, pero en general
lo que está claro y ya se aplica hoy en día es trenes ultraconectados. O sea, el mundo exterior conoce lo que ocurre en el tren antes que casi que el propio tren. Automatización en todo lo que se pueda. La automatización con niveles de seguridad SIL 3, SIL 4 mejoran bastante lo que un humano puede dar. Evidentemente eso hecho por un humano. Claro. Y todo lo que implique grandes frecuencias implica operaciones automáticas, en un sentido o en otro, incluso en talleres, que es bastante complicado, pero sobre todo conectados. Lo importante es que el tren esté conectado y que se conozca todo lo que ocurre al momento, porque sobre todo para adelantarte al acontecimiento. Esperamos verlo muy pronto, Miquel. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado acerca de esto y esperamos que puedas venir en la siguiente edición con más novedades y que nos puedas acercar un poquito más ese futuro que nos comentabas. Seguro, seguro. Lo que hoy es última generación, dentro de 2 años será obsoleto, o sea que nos tenemos que adaptar a ello. Aquí estaremos. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko zuri, Miquel. Bai, bai.
Y estamos con Fernando Asenjo, en este caso director de la Unidad de Proyectos de Integración e Ingeniería de Ikusi para España y Portugal. Buenos días, Fernando. Eguardión. Tenemos un vídeo corporativo. Si te parece, primero vamos a ver el vídeo, vamos a ver lo que hace Ikusi y luego entramos más en materia y nos cuentas más cuáles son los proyectos que estáis llevando a cabo. Perfecto. La congestión de las infraestructuras de transporte tiene un impacto superior al 1% en la economía de las regiones. Una tendencia que va en aumento. Los gestores de movilidad tienen que prepararse para hacer frente a este reto y responder a la demanda de movilidad de forma sostenible y segura. Las soluciones de información al público, aplicadas en un entorno de intermodalidad, permiten al viajero decantarse por uno u otro medio de transporte. La información se recibe a través de pantallas o de dispositivos móviles. Las soluciones de movilidad y su capacidad para garantizar la seguridad de las infraestructuras de transporte se están convirtiendo en el mejor aliado para mejorar la experiencia del ciudadano. Los sensores envían datos en tiempo real al centro de control de tráfico, donde se toman las decisiones de gestión, ofreciendo información a los automovilistas en función del análisis de los datos recibidos. La gestión coordinada de los sistemas inteligentes de transporte responde a las necesidades de los ciudadanos y de las autoridades, haciendo más fácil la gestión y reduciendo los tiempos de desplazamiento. Las propuestas de movilidad también incorporan criterios de accesibilidad y facilidad de uso para hacer de los medios de transporte lugares amigables para todos los ciudadanos. Soluciones tecnológicas que velan por el cumplimiento del Código de Circulación Vial de forma automatizada y eficiente. La interoperabilidad y los sistemas de ayuda a la explotación de los medios de transporte público son una prioridad. Se trata de planificar, monitorizar y regular los medios de transporte y la calidad del servicio, garantizando la regularidad de los mismos. Las soluciones de movilidad adquieren su verdadera dimensión cuando se integran en una única plataforma que gestiona los datos de múltiples fuentes y sistemas. Procesando los datos de forma multimodal, planificadores, operadores y autoridades
pueden visualizar la información de forma ordenada y tomar decisiones para reducir costes operativos en los servicios, coordinar recursos y anticiparse a escenarios futuros. Facilitar la movilidad de los ciudadanos, impulsando la sostenibilidad ambiental y social, mejorando la competitividad y el desarrollo de las regiones, es lo que Ikusi sabe hacer y en lo que Ikusi le puede ayudar. Ikusi, Smart Experience. Fernando, como veíamos en el vídeo, Ikusi ofrece soluciones que dan respuesta a los problemas de la movilidad urbana e interurbana. Cuéntanos un poco, ¿podrías significar esos problemas? ¿En qué consisten las soluciones? Sí, bueno, los problemas a los cuales se enfrenta la movilidad urbana hoy en día, yo los clasificaría, los catalogaría en tres grandes bloques. Uno de ellos es el derivado de la concentración de las personas en las ciudades, donde vemos que cada día las vías están más saturadas, el mismo transporte público cada día está más saturado. Otro de los ejes importantes es la sostenibilidad desde un punto de vista económico, es decir, en la cuestión de tener que sostener todos los servicios de movilidad con cargo a presupuestos públicos, pues es un modo que debemos superar y debemos visualizar y analizar nuevas formas de financiar esas infraestructuras, esos medios de transporte público. El tercer eje sería la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, en la electromovilidad, digamos, cualquier tipo de solución que pueda abordar lo que es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Qué lugar ocupa la sostenibilidad en las soluciones que vosotros desarrolláis? Bueno, en Ikusi, como ingeniería tecnológica, llevamos años aplicando tecnología por medio de proyectos de integración o por el desarrollo de soluciones de negocio, pues a través de plataformas o de aplicativos software. Llevamos tiempo aplicando esta tecnología en la gestión de las infraestructuras y, tal y como hemos comentado anteriormente, los retos a los cuales se enfrenta la movilidad hoy en día, además de gestionarlas, realmente lo que está solicitando es una eficiencia en esa gestión y el buscar esa sostenibilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental. Entonces, en Ikusi desarrollamos plataformas, como es el caso de Spider, que nos permite monitorizar cuál es el comportamiento y cuáles son los indicadores y la información que se está generando por toda esa actividad de movilidad en una ciudad, desde el punto de vista de poder dar visibilidad de qué es lo que está ocurriendo y tomar decisiones de cara a esa eficiencia. Y por otro lado, mediante el despliegue de tecnología en proyectos de integración, bien sean de infraestructura de carga o bien sea de elementos de gestión del cobro de estas infraestructuras, estamos aportando nuestro granito de arena en la solución, la sostenibilidad de la movilidad. Hablamos de movilidad sostenible, que es el eje principal de esta feria. ¿Qué necesidades tiene la movilidad y cómo se le puede aplicar la sostenibilidad? Sí, en la misma pregunta creo que está parte de la respuesta, ¿no? Es decir, las necesidades de la movilidad, entre otras cuestiones, es su sostenibilidad. Volvemos a los conceptos de sostenibilidad económica o sostenibilidad medioambiental, pero si por algo se caracteriza el momento en el cual vivimos en la movilidad es la necesidad de adaptarse a los usos y a las tendencias y a lo que realmente la sociedad está solicitando en su desplazamiento, en su forma de desplazarse dentro de la ciudad. Y hay conceptos, como ayer se expresaban en las propias ponencias que tuvimos ocasión de escuchar, el concepto de Mobility as a Service, es decir, de la concepción de la movilidad como un servicio en sí mismo y no como la concatenación de servicios que diferentes agentes están prestando. Es una de las cuestiones clave que tendrá que dar respuesta lo que es toda la cadena de valor de la movilidad de cara al futuro Vosotros tenéis una larga experiencia en el ámbito de la movilidad, infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias. ¿Podríais contarnos cuáles han sido algunos de vuestros proyectos más destacados? ¿Cuáles estáis trabajando actualmente? Cuéntanos un poco. Sí, es correcto. Estamos muy enfocados en lo que es aplicar tecnología en esas infraestructuras de transporte. Sí. Llevamos más de 25 años en el ámbito aeroportuario, más de 140 referencias, por mencionar alguna de ellas. Los proyectos que estamos abordando en este momento en Santiago de Chile, en el propio aeropuerto de Tocumen, en Panamá, son proyectos interesantes desde la perspectiva de que no solo desplegamos tecnología para la gestión de esa infraestructura, sino que estos clientes nos están pidiendo soluciones que permitan monitorizar mediante la digitalización, conocer todas las actividades, toda la información que se genera por la actividad en torno a ese pasajero, ese viajero, y poder tomar decisiones de negocio. Es decir, es un entorno donde estamos viendo que hay una demanda
creciente y ya estabilizada de este tipo de soluciones. En otros ámbitos, como el ámbito ferroviario, pues desde la referencia del tranvía de Vitoria, donde jugamos un papel relevante, es una referencia realmente interesante para Ikusi, pues, las referencias de línea 12 de Metro México, por ejemplo, o el propio People Mover de Barajas, el tren sin conductor que une la Terminal 4 y la Terminal 4 satélite en Barajas, donde pues, las soluciones, las tecnologías de comunicación y de securización pues, nos han permitido poner nuestro grano de arena en lo que es la evolución de las tecnologías o la creación de las tecnologías en el ámbito de la movilidad. Hablabas del proyecto de Gasteiz, ¿en qué más proyectos vascos de movilidad sostenible habéis participado? Sí, como comentaba, aplicamos tecnología por medio del desarrollo de soluciones de negocio, sí, a la vez que también abordamos proyectos de integración. Como soluciones de negocio, la plataforma Spider, una plataforma que permite monitorizar e integrar cantidad ingente de información de los diferentes medios de transporte, la estamos desplegando para la propia Autoridad del Transporte de Guipúzcoa, para poder tener una visión global de lo que es su ámbito competencial referido al transporte de autobús en la región de Guipúzcoa, o también aplicado al propio Ayuntamiento de Donosti, donde en su Departamento de Movilidad estamos aplicando la misma herramienta, pero en este caso para integrar lo que es la información asociada a todos los medios de transporte de la ciudad, bien sea bicicleta, bien sea el transporte privado del coche, autobús, todos los indicadores necesarios para ese departamento de movilidad, para que pueda tener una visión global, integral y digamos, sistémica de lo que es la movilidad dentro de San Sebastián. Como proyectos de integración en el ámbito de sostenibilidad, hemos desplegado infraestructura de carga, lo mismo para el Ayuntamiento de Donosti, para el Hotel María Cristina, o hemos participado en proyectos de despliegue de elementos de cobro en el proyecto de Etxegárate para poder poder financiar lo que es el coste del mantenimiento de esa infraestructura, no solo a través de presupuestos públicos, sino por el cobro de esa actividad que más deteriora o que más deteriora en este caso la infraestructura. Otro caso similar podría ser el despliegue de pórticos en la variante de Bilbao para poder gestionar lo que es el tráfico de los vehículos pesados en su tránsito por Bilbao, dentro de todas las alternativas que hay en torno a Bilbao. ¿Y cómo veis el futuro? Pues el futuro lo vemos con muchos retos por delante. Si nos agarramos al término del Mobility as a Service, algo que apuntaba la propia consejera Tapia en la presentación que tuvo ayer, el lugar que ocupan las tecnologías de la información y las comunicaciones es un elemento clave y transversal que afecta a cada uno de los eslabones de esa cadena de valor del ámbito de la movilidad. Entonces, en tanto en cuanto tenemos unas capacidades que pueden aportar soluciones tecnológicas que permitan gestionar, por ejemplo, esas redes inteligentes energéticas asociadas o necesarias, tan necesarias para el despliegue del vehículo eléctrico, o en tanto en cuanto podamos desplegar esas plataformas que permitan habilitar servicios para nuevos modelos de negocio en torno al concepto de la movilidad as a service, para nosotros es un campo desde luego retante, ilusionante y en el cual pues, seguiremos apostando de forma fuerte. ¿Y qué es lo que estáis mostrando en esta feria como Ikusi? Dentro del portfolio o dentro de las diferentes opciones que teníamos a la hora de mostrar en nuestro stand, hemos optado por dar visibilidad a la herramienta Spider, porque creemos que es una herramienta diferencial que permite o que presta una visibilidad de lo que es la movilidad en su conjunto, de forma integral, y que puede ser utilizada para autoridades de transporte, como es el caso de la TDG, para lo que son organismos públicos que están gestionando diferentes sistemas de transporte público, pero también para entidades privadas que quieran desarrollar modelos de negocio en torno a la movilidad distintos de los que hoy en día conocemos y que la ciudadanía y los usuarios estamos demandando día a día. Muchísimas gracias, Fernando, por dedicarnos estos minutos, por acercarnos Ikusi y vuestros proyectos, y os deseamos mucha suerte y mucho éxito en esos proyectos futuros que estáis trabajando. Eskerrik asko zuei. La congestión de las infraestructuras de transporte tiene un impacto superior al 1% en la economía de las regiones. Una tendencia que va en aumento. Los gestores de movilidad tienen que prepararse para hacer frente a este reto
y responder a la demanda de movilidad de forma sostenible y segura. Las soluciones de información al público, aplicadas en un entorno de intermodalidad, permiten al viajero decantarse por uno u otro medio de transporte. La información se recibe a través de pantallas o de dispositivos móviles. Las soluciones de movilidad y su capacidad para garantizar la seguridad de las infraestructuras de transporte se están convirtiendo en el mejor aliado para mejorar la experiencia del ciudadano. Los sensores envían datos en tiempo real al centro de control de tráfico, donde se toman las decisiones de gestión, ofreciendo información a los automovilistas en función del análisis de los datos recibidos. La gestión coordinada de los sistemas inteligentes de transporte responde a las necesidades de los ciudadanos y de las autoridades, haciendo más fácil la gestión y reduciendo los tiempos de desplazamiento. Las propuestas de movilidad también incorporan criterios de accesibilidad y facilidad de uso para hacer de los medios de transporte lugares amigables para todos los ciudadanos. Soluciones tecnológicas que velan por el cumplimiento del Código de Circulación Vial de forma automatizada y eficiente. La interoperabilidad y los sistemas de ayuda a la explotación de los medios de transporte público son una prioridad. Se trata de planificar, monitorizar y regular los medios de transporte y la calidad del servicio, garantizando la regularidad de los mismos. Las soluciones de movilidad adquieren su verdadera dimensión cuando se integran en una única plataforma que gestiona los datos de múltiples fuentes y sistemas. Procesando los datos de forma multimodal, planificadores, operadores y autoridades pueden visualizar la información de forma ordenada y tomar decisiones para reducir costes operativos en los servicios, coordinar recursos y anticiparse a escenarios futuros. Facilitar la movilidad de los ciudadanos, impulsando la sostenibilidad ambiental y social, mejorando la competitividad y el desarrollo de las regiones, es lo que Ikusi sabe hacer y en lo que Ikusi le puede ayudar. Ikusi, Smart Experience. Y vamos a pasar a conocer una empresa con un nombre bastante curioso para ser una empresa de base tecnológica. Es el caso de Emotion Dynamics,
Tenemos con nosotros al gerente Daniel Martínez. Muchísimas gracias, Daniel, por dedicarnos un ratito. A vosotros. Decíamos, vuestra empresa Emotion Dynamics o dinámicas de emociones. Supongo que no seré la primera persona en preguntarte sobre este tema. ¿Qué es Emotion Dynamics? Pues bueno, es un juego de palabras. En el inglés, el mundo anglosajón utiliza mucho el e-motion para referirse al movimiento eléctrico, ¿no? Sí. Con tracción eléctrica. Entonces es un juego de palabras para reflejar la parte técnica, pero también la emocional, ¿no? Y cómo es todo un sistema dinámico y hace falta, es todo necesario, ¿no? Vuestra misión es mejorar la eficiencia en flotas de vehículos. ¿Cómo se consigue la mejora de esa eficiencia? Así es, pues estamos centrados sobre todo en vehículos pesados, comerciales, tipo autobuses, camiones. Y bueno, todos sabemos que los motores de combustión están extendidos, ¿no? Es lo que utilizamos hoy día. Y nosotros, cuando nos montamos en un vehículo, ese vehículo acelera y tenemos una masa en movimiento que tiene una cierta inercia, ¿no? Entonces, cuando frenamos, esa energía de movimiento se convierte en calor y se disipa y se pierde en el medio ambiente. Entonces nosotros lo que hacemos es robar un poquito de esa energía que se perdía de otra forma y la acumulamos en supercondensadores utilizando un generador y un motor eléctrico. Es el mismo componente, pero se comporta de diferentes maneras según nosotros le digamos. Lo que hacemos es convertir un poquito de esa energía que se perdería de otra forma, meterla de forma eléctrica en un condensador y la entregamos al vehículo para acelerar cuando sea necesario. Habéis traído a esta feria un sistema que se llama KERS. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste este sistema? Sí, pues el KERS es el acrónimo de un sistema de recuperación de energía cinética, pero en inglés. Y bueno, se hizo muy popular en la Fórmula 1 hace unos años y nosotros lo utilizamos simplemente para, como he dicho antes, mejorar la eficiencia del vehículo. Y el funcionamiento es muy sencillo, es un motor que, como he dicho, se puede comportar para generar como generador o como tractor. Esa energía que se genera se almacena en un condensador y lo bueno que tiene esta tecnología es que no hace falta un punto de carga. Se carga simplemente con el uso, con las frenadas del vehículo, las retenciones y bueno, permite reducir las emisiones, el consumo de combustible en un 20%, por lo tanto las emisiones también reducen de forma proporcional y además se mejora mucho el coste de mantenimiento del vehículo en sí, porque el motor diésel no trabaja a tope, ¿no? Por así decirlo. Aparte de este sistema KERS, ¿qué más podremos ver en vuestro stand, en esta feria? Por ahora solo tenemos, en cuanto a productos, solo tenemos el sistema KERS, porque es como dicen en el mundo anglosajón, es el elefante de la habitación, no es lo primero que podemos hacer para mejorar el mundo, ¿no? También ofrecemos servicios de ingeniería porque tenemos conocimiento de sistemas de tracción eléctricos y bueno, como en esta región tenemos el privilegio de que se está invirtiendo mucho en vehículo eléctrico y en movilidad sostenible, pues bueno, es el lugar ideal para ofrecer servicios a empresas que de otro modo pues igual necesitan invertir mucho dinero en formar un departamento y bueno, de esta manera pueden externalizar un servicio y nosotros hacernos cargo de ese trabajo, ¿no? ¿Cómo veis el ámbito de la movilidad en general y la movilidad sostenible en particular en Euskadi? Pues de la movilidad en general, pues vamos en la línea correcta, en la dirección correcta, pero a ver, hay mucho que hacer. A nivel personal creo que es un poco tarde, ¿no? ¿Sí? Tenemos que darnos prisa, acelerar la implementación de vehículos eléctricos, que mucha gente piensa que es la solución, no es la solución al completo, ¿eh? Esto tenemos que trabajar mucho en de dónde viene esa energía, no es todo tener autobuses o camiones o coches eléctricos, hay que trabajar en dónde viene esa energía, cómo la generamos, qué emisiones se generan en puntos concretos, ¿no?, de la geografía y bueno, en Euskadi en concreto, como decía antes, es muy positivo que el Gobierno tiene la movilidad sostenible como uno de sus objetivos y están apostando muy fuerte por esto, ¿no? Y eso se nota pues,
en el tejido empresarial que existe, las apuestas que están haciendo por startups, los tipos de proyectos que están subvencionando y bueno, organizando este tipo de eventos y es muy positivo. Pues nada, seguiremos trabajando para avanzar en este sector donde hay mucho que hacer todavía. Muchísimas gracias, Daniel, por traernos Emotion Dynamics y saber un poquito más sobre vuestra empresa. Gracias a vosotros. Eskerrik asko. Zuri. Basque Industry 4.0 es la apuesta del gobierno vasco por desarrollar la fábrica del futuro. Una fábrica conectada, con gente preparada, que mejorará la productividad y aumentará la competitividad de las empresas vascas en el escenario mundial. Basque Industry 4.0 es la estrategia de fabricación avanzada que ya ha arrancado motores y en la que de la mano las empresas, los centros tecnológicos, las universidades y la administración pública del País Vasco. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. La industria ha sido y es el motor del desarrollo económico del País Vasco. Una industria que ha sabido adaptarse a los cambios en cada uno de los capítulos de la historia industrial. Ahora está preparada para afrontar los retos del nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizide hori grupuan zabaltzea. Eta ikusi genuen, oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Cada sector, cada empresa, cada fábrica, cada producto tiene distintas formas de abordar el 4.0, las nuevas tecnologías al servicio de la industria conectada. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tentsioetan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak gara neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo muntaketan eta neurtzen dugu denboran zehar.
orain ditugunak baino 7 aldiz azkarragoak. Urte gutxi barru, 5-10 minutuan kargatzeko aukera izango dugu. Gidariak ibilgailuaren karga kudeatu dezake ibilek diseinatutako aplikazio honen bidez. Guk karga puntuen funtzio gehienak, bai pribatuenak, baita publikoenak ere telefonora pasa ditugu. Hau da, gidariak karga puntua eta ibilgailuaren karga telefonotik kudeatu ditzake. Desde su teléfono. Ibilgailu hauen energia iturria elektrizitatea, gasolina 160 merkeagoa da. Auto elektriko batek 2 euroko gastua du 100 kilometroko. Auto elektriko bat erosteak inbertsio handia suposatzen du. Ibilgailua bera garestiagoa da eta kargapuntu partikularra instalatzea ere gastua da. Baina ibilgailu honen energia gastua txikia da eta luzera merezi du inbertsioak. Ibilgailu elektrikoen kostua konbustio tradizionaleko ibilgailuena baino 6.000 euro handiagoa da. Baina 75.000 kilometrotik aurrera gastua konpentsatzen da. Motor elektrikoa ez da autoetara mugatzen. Autobusak, furgonetak eta banaketa ibilgailuak ere matrikulatzen dira. Enpresak hasi dira ibilgailu elektrikoak erabiltzen. Izan ere, laster, hiri handietan banaketak egiteko ohiko konbustioa erabiltzea mugatuta egongo da. Horregatik, horiek dira ibilgailu elektrikoaren erosle nagusia. Gaur egun Euskadin, Eroski, Irizar, Orona eta Osakidetza bezalako erakundeek euren desplazamenduetarako erabiltzen dituzte. El vehículo eléctrico es un fenómeno imparable. Ibilgailu elektrikoa fenomeno geldiezina da. Gidatzeko modu ezberdin bat da. Leunagoa, isila. Suave, es una conducción sin ruidos, pero a la vez baina era berean potentzia handiko motorrak dituzte. Ez du kutsatzen, sentsazio guztiz ezberdina da. Es una sensación totalmente distinta.
BIND 4.0 is a 6-month international acceleration program based in the Basque Country, aimed at startups specializing in Industry 4.0, mainly technologies such as additive manufacturing, robotics, artificial intelligence, augmented and virtual reality, Internet of Things, big data analytics, artificial vision, cybersecurity. Tech startups with tech products or services with application in the focus areas, advanced manufacturing, smart energy and health tech. We are looking for Startups 4.0 from all around the world, which are committed to setting up their business and creating employment in the Basque Country. The Basque Country has one of the highest industrial concentrations in Europe and is positioned as an advanced industrial entrepreneurship hub. BIND provides leading support for Startups 4.0, which have completed their technological development and are ready to finalize their service or product and launch on the market. All support services are provided with no obligation, zero equity taken. The differential value of BIND 4.0 is how it connects the startups taking part in the program with the industrial-based companies of the Basque Country. The chosen startups will sign an actual contract worth up to €150,000. With BIND 4.0, you will have access to your first high-level industrial customer from among the partners involved in the initiative. We are fully committed to this program and hope to see you in the Basque Country, where you will find the tools and support necessary to launch your product and ensure business success. Go to www.bind40.com to learn more about our program.
Txaldeon, hemen jarraitzen dugu Ficoban Go Mobility 2018 lehenengo edizio honetan, eta jarraituko dugu parte hartzaile gehiago ezagutzen. Kasu honetan ezagutuko dugu Esprit ordezkari bat. Tenemos con nosotros a Alberto Fernández, responsable de tecnología de la Esprit. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Como responsable de la tecnología de Esprit, ¿cómo ves una feria de estas características? Bueno, a nosotros nos sorprende que una feria de estas características se pueda organizar de una manera tan, o sea, que sea tan rápida, tan demostrativa de un poco de la cantidad de cosas que ocurren alrededor de la temática elegida, ¿no? Nosotros es un lugar de encuentro para especialistas y nos interesa muchísimo dos cosas cuando venimos, ¿no? O sea, por una parte te sirve para verificar un poco el estado de la tecnología, ¿no? Ves un poco las empresas, qué tipo de empresas se presentan, cómo presentan su tecnología, en qué estado está la tecnología, cómo de madura. Y por otra parte, nos sorprende hoy la feria, cada vez que venimos a una feria de este estilo, de electromovilidad o de energía o de almacenamiento, el estado de la industrialización de la tecnología. O sea, aquí ya hoy vemos empresas con productos en el mercado, con productos maduros, si no maduros, con una curva de aprendizaje ya elevada, todo el mundo con las orejas tiesas, se ha puesto las pilas y lo que habitualmente en este tipo de ferias han sido prototipos, hoy son realidades, ¿no? Entonces, venir a una feria de movilidad sostenible en la que todo no son prototipos, deseos, proyecciones económicas, sino que son realidades, para nosotros es un poco increíble. O sea, independientemente de lo que lo sigamos, la gente que nos dedicamos a la financiación de la investigación y desarrollo, siempre parece que todo esto estaba en un nivel de prototipado mucho más alto del que está. Me gustaría que viniera la mayor parte de gente posible a ver que esto ya son realidades, o sea, que no es tecnología, que es producto, que hay empresas vascas y de fuera de Euskadi que están vendiendo de manera competitiva. Esto es un poco lo que vemos en este tipo de ferias. O sea, está claro que el modelo pues ya pertenece al conjunto de cosas que una persona o una empresa hace en el ámbito del marketing, en el ámbito de la comunicación y en el ámbito del conocimiento, pero sigue perteneciendo vivamente al conjunto de cosas que realiza. No es la única que realiza, pero dentro de un conjunto sigue siendo súper útil. ¿Los temas de movilidad tienen mucha presencia en los proyectos tecnológicos que las empresas presentan a Esprit? Bueno, para la Esprit, que no deja de gestionar los programas de apoyo a la investigación y desarrollo del Gobierno vasco, los temas relacionados con la feria en la que estamos, si tenemos en cuenta que están relacionados los medios de transporte, automoción, ferroviario, aeronáutica incluso, o sea, que está relacionado el mundo de la energía, el almacenamiento de energía, la eficiencia energética. Si tenemos en cuenta la cantidad de derivadas que tiene por qué estamos aquí, seguramente eso superará el 60-65% de la cartera de proyectos que se financian en Euskadi. En el ámbito de especialización elegido por el País Vasco en sus planes de ciencia y tecnología o en sus planes industriales, la fabricación avanzada y la energía ocupan un lugar preponderante, en torno al 85-90% de la especialización. Si tenemos en cuenta que la fabricación avanzada en Euskadi sectorialmente en los medios de transporte son los mayores demandantes de la fabricación avanzada, estamos hablando de hoy nos juntamos aquí para una cuestión que en nuestros programas de apoyo a la I+D hemos estado haciendo cálculos para responder a este tipo de preguntas y superan en 65-70% del esfuerzo presupuestario. Sí, sí, es muy relevante. 7 de cada 10 proyectos en el País Vasco están relacionados con la fabricación avanzada sectorial de sectores como los que están representados en movilidad y qué decirte del sector energético, ¿no? De la energía, sobre todo si
hablamos de energía desde la generación energética hasta el almacenamiento de energía, ¿no? Ahí para Euskadi es muy relevante. ¿Y dónde está la clave de la movilidad sostenible? ¿En los materiales, en la energía? Mira, nosotros el otro día, buscando las claves en las que se realizan los proyectos, o sea, en realidad con el título de la feria, o sea, movilidad sostenible, llamamos a cuestiones como son la energía renovable, el almacenamiento de energía, que es indivisible con la energía renovable, y la eficiencia energética y además la electrificación del transporte, ¿no? O sea, entonces, si nosotros llamamos a eso, necesitamos mejorar en la cantidad de energía que utilizamos para llevar 1 kilogramo de un sitio a otro y además de manera inteligente. Entonces, las claves, si descomponemos esa clave, nos encontramos con la cantidad de energía, o sea, necesitamos tener una buena investigación en eficiencia energética, en generación de energía, sobre todo en energías renovables. O sea, ahí tenemos todo el mundo del mix energético, cómo pasamos de las energías fósiles a las energías renovables. Ahí en Euskadi se está realizando, se está investigando intensamente. Luego tenemos la eficiencia energética, o sea, el propio consumo energético. Y luego tenemos los medios de transporte ligeros, ¿no? O sea, necesitamos transportar menos kilos, menos gente, etc. Entonces ahí entran toda la revolución de los materiales, el aligeramiento de peso. O sea, necesitamos consumir menos energía para transportar los mismos kilos, ¿no? Y todo eso, que podría ser un poco las claves de la evolución y en las que estamos un poco todos, últimamente la estamos todos trabajando con una componente de la inteligencia, ¿no? O sea, el software, la inteligencia, la conectividad, el que las cosas, el que la algoritmia, el que la inteligencia artificial nos ayude a gestionar mejor, a elegir, a seleccionar, a ser de alguna manera mucho más eficientes en toda la ecuación, en la utilización de la energía, en la utilización de los medios de transporte y en nuestra propia cultura personal de cuándo tenemos que movernos, ¿no? ¿Y hacia dónde apuntan esas tendencias en el ámbito de la investigación? O sea, la ola tecnológica básicamente es todo lo derivado del precio del kilovatio hora, o sea, todo lo que sea, y del megavatio instalado, o sea, todo lo que sea abaratar el precio del kilovatio y abaratar la producción, ¿no? Abaratar el megavatio instalado. Hay una ola tecnológica con eso, hay otra ola tecnológica con el consumo energético, toda la eficiencia y la necesidad de energía para transportar pesos. O sea, necesitamos toda una ola tecnológica que además va a ser insoslayable, ¿no? O sea, que o entras o estás fuera en todo lo que sea aligeramiento de componentes, nuevos materiales eficientes, y luego toda la parte que te decía de conectividad, inteligencia, compartir medios y todo lo que eso supone de cambio cultural de las personas en su relación con los medios y con la energía. Y esto que parecen como generalidades, o sea, descompuesto, que es como funciona en proyectos, o sea, porque pueden coexistir avances en unos con situaciones más clásicas en otros, es el día a día ya de las empresas. O sea, hay empresas que están hoy, si nos damos un paseo por aquí, si tú descompones la ecuación de la movilidad sostenible, te encuentras con empresas que trabajan en conectores, que trabajan en algoritmos, que trabajan en almacenamiento, pero en la célula, en la química de almacenamiento. Nos encontramos con una cantidad de proyectos, casi los que queramos, porque podemos trabajar como por nichos o por elementos, ¿no? O sea, tiene una cosa especialmente relevante el mundo que hoy en el que estamos, y es que pueden convivir alta tecnología con tecnología clásica, o se pueden dar avances, puedes ganar mercado siendo complementario al mundo de la automoción o siendo sustitutivo.
Es muy de reto y es un mundo donde verdaderamente empiezan a convivir startups con empresas clásicas, porque realmente no tienes por qué integrar todo. Tú, hoy aquí estarán integradores con una gran capacidad de ingeniería como CAF o Irizar o otras, y tú podrás aportarles desde una startup, porque ellos, sinceramente, son acumuladores de tecnología, además de desarrolladores de tecnología propia. Desarrollan su tecnología, pero dan oportunidades. No lo digo porque me lo hayan contado, sino porque este es clave de este mundo. Si tú tienes una cuestión que funciona y que aporta, seguramente te integrarás. No es tan relevante que tú mismo seas integrador. Muy, muy interesante. Las claves irán desde lo pequeño a lo grande. Pues esperamos que sigan ocurriendo esas sinergias y que las startups sigan trabajando con empresas grandes y viceversa y se retroalimenten entre todos. Y nada, esperamos que el año que viene veamos grandes genialidades futuras. No te quepa duda. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, claro.
Basque Industry 4.0 es la apuesta del gobierno vasco por desarrollar la fábrica del futuro. Una fábrica conectada, con gente preparada, que mejorará la productividad y aumentará la competitividad de las empresas vascas en el escenario mundial. Basque Industry 4.0 es la estrategia de fabricación avanzada que ya ha arrancado motores y en la que caminan de la mano las empresas, los centros tecnológicos, las universidades y la administración pública del País Vasco. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. La industria ha sido y es el motor del desarrollo económico del País Vasco. Una industria que ha sabido adaptarse a los cambios en cada uno de los capítulos de la historia industrial. Ahora está preparada para afrontar los retos del nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial. Ikusi genuen oso prestatuta gainera mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizitate hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen, oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Cada sector, cada empresa, cada fábrica, cada producto tiene distintas formas de abordar el 4.0, las nuevas tecnologías al servicio de la industria conectada. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tentsioetan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak gara neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo montaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, en el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo Danobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. La estrategia de fabricación avanzada se construye en base a diversas iniciativas estratégicas, dentro de las cuales se han identificado las líneas tecnológicas prioritarias para el tejido industrial vasco. Guk 4.0 nola ulertzen dugun ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ezen bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. La Estrategia 4.0 vasca acoge una iniciativa innovadora, el programa de aceleración BAIN 4.0, en la que colaboran importantes empresas industriales que tienen la posibilidad de incorporar talento y tecnología, y startups que por su parte pueden obtener un contrato real con una empresa industrial.
El Bind 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz estaba buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. Vigda pues, tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de mostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. La carrera del 4.0 no ha hecho más que empezar. Traerá cambios, otra forma de hacer, de diseñar, de fabricar, de pensar y de entender la industria. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente de la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética, ¿no? Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. Un mundo en marcha, una industria que avanza imparable y una estrategia que da soporte a las fábricas y a las personas. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe. Askotan hitz egin dugu bi egun hauetan Go Mobilityn Bind 4.0 programari buruz, eta gaur gurekin Aitor Urzelai daukagu, ekintzailetzaren eta berrikuntzaren eta informazio gizartearen zuzendaria. Kaixo Aitor, arratsaldeon. Kaixo, eskerrik asko hemen egoteagatik. Ez horregatik. Ekarri diguzu bideo bat, iruditzen bazaizu horrekin hasiko gera. Oso ondo. Bind 4.0 is a 6-month international acceleration program based in the Basque Country, aimed at startups specializing in Industry 4.0, mainly technologies such as additive manufacturing, robotics, artificial intelligence, augmented and virtual reality, Internet of Things, big data analytics, artificial vision, cybersecurity. Tech startups with tech products or services with application in the focus areas, advanced manufacturing, smart energy, and health tech. We are looking for Startups 4.0 from all around the world, which are committed to setting up their business and creating employment in the Basque Country. The Basque Country has one of the highest industrial concentrations in Europe and is positioned as an advanced industrial entrepreneurship hub. Bind provides leading support for Startups 4.0, which have completed their technological development and are ready to finalize their service or product and launch on the market. All support services are provided with no obligation, zero equity taken. The differential value of Bind 4.0 is how it connects the startups taking part in the program with the industrial-based companies of the Basque Country. The chosen startups will sign an actual contract worth up to €150,000. With Bind 4.0, you will have access to your first high-level industrial customer from among the partners involved in the initiative. We are fully committed to this program and hope to see you in the Basque Country, where you will find the tools and support necessary to launch your product and ensure business success.
Go to www.bind40.com to learn more about our program. Aitor, Bind 4.0 programa Industria 4.0-ren arloko startupen euskal azeleratzaile publiko-pribatua da. Aurten bere 3. ediziorako deialdia egin du eta bere arrakasta begibistakoa da. Nazioarteko 500 startup aurkeztu dira eta. Baina hasgat izen hasieratik azalbidezaguzu nola funtzionatzen duen, zer den Bind 4.0 programa? Vale. Hasieratik hasteko, hasi beharko ginateke behar bada azaltzen zer esan nahi duen Bind 4.0 izenak berak, ezta? Eta nik esango nuke hemen alde batetik saiatzen dela espresatzen Basque Industry 4.0 kontzeptua bera, eta beste alde batetik inglesetik datorren aditzetik to bind aditz horrek asko esan nahi dago, ez? Nolabait espresatzen duelako nahi dugula elkargin jartzea, konektatzea, alde batetik enpresa handiak eta beste alde batetik jaiotzen ari diren startup txikiak. Eta zentzu honetan Bind 4.0 ekimen hau da, esan duzun bezala, ekimen publiko-pribatu bat, non alde batetik Eusko Jaurlaritzak eta beste alde batetik hemen Euskadin ditugun enpresa garrantzitsuenetariko asko, konkretuki momentu honetan 40, eta horrein naiz hitz egiten Mercedes, Petronor, Iberdrola, CAF, Michelin, Gestamp, eranotako enpresa handiak, eta Eusko Jaurlaritzak kolaboratzen dugu mundu guztiko startupei laguntza emateko, ez? Alde batetik enpresa handiek espresatzen dituzte zeintzu diren beraien beharrak eta beraien interesak teknologiari eta berrikuntzari dagokionez, eta beste alde batetik startupek eskaintzen dituzte soluzio, teknologia eta talentu ezberdinak enpresa handien behar eta interes horiei erantzuna emateko. Bi protagonista garrantzitsu ditu programak, alde batetik enpresa handiak, trakzio enpresak, eta bestetik startupak edo enpresa berriak. Zein da bakoitzaren bete beharra? Guk enpresa handiei ematen diegun mezua da, beraiei ekimen honetan, Bind 4.0 ekimen honetan parte hartzea interesgarria dela, ze nolabait beraiek lehenengo eta behin espresatu ditzakete zeintzu diren beraien teknologia, berrikuntza, behar eta interesak, eta era honetan egiten duguna da Bind 4.0 webgunean enpresa handi bakoitzaren bideotxo bat zintzilikatu, non beraiek esaten duten zer bilatzen ari diren startupetan beraien enpresa handiak hobetzeko. Eta beste alde batetik, enpresa txikiei edo startupei azaltzen diegun ideia da, beraien zatona dela Bind 4.0 ekimen honetara apuntatzea, ze ekimen honen bitartez lortuko dute enpresa handi horiek, hemen Euskadin ditugun enpresa handi horiek, beraien bezero bihurtzea. Startupek askotan egiten dituzten zailtasun handienak izaten dira, enpresa txiki bat naiz, jaio berria naiz. Nondik hasi, ez? Nondik hasi naiteke, eta nork emango dit lehenengo aukera hori, nolabait demostratzeko nire teknologia ona dela, talentua dakoa dela, soluzio interesgarri dituela merkatuan eskaintzeko, eta hemen egiten duguna da, alde batetik handiei, eman aukera startupen bitartez, talentua, teknologia, soluzioak xurgatzea beraien enpresak hobetzeko, eta beraien enpresak lehiakorragoak egiteko, eta beste alde batetik, enpresa txikiei, startupei ematen diegu aukera, enpresa handiak beraien bezero bihurtzeko, eta era honetan daukate beraien lehenengo bezero garrantzitsuak, beraien lehenengo fakturazio garrantzitsuak, eta batez ere, startupek baloratzen dutena da, eduki dezaketela bezero erreferentzia oso importante bat, beraien portfolioan, zeinek irekiko dizkien etorkizunan izango dituzten aktibitate komertzialetan aukerak zabaltzeko, aukerak irekitzeko, ate berriak irekitzeko errestasun gehiago izango dute. Ez da berdina startup batentzat, enpresa txiki batentzat, aktibitate komertzial batean ate bat jotzea, eta esan, ni enpresatxo bat naiz eta nire produktu eta zerbitzuak eskaintzera nator, edo esatia hori berdina, baina ja Mercedesekin lan egin dut,
edo Gestapekin lan egin dut, edo Iberdrolarekin lan egin dut, ez? Eta lehenengo aukera horiek, Bain 4.0 honek eskaintzen ditu. Jaurlaritza eta Esprit taldea dira programaren buru, zein da zuen bete beharra? Gure bete beharra da, nik askotan esaten dut, dantza egiteko pista hori jartzea eta musika aktibatzea, ez? Hemen ditugu bi alde, enpresa handiak eta startupak, eta beraiek nolabait matxeatu egin behar ditugu, ez? Beraiek maitemindu egin behar dira bata bestearengatik. Gure bete beharra da, dantza egiteko pizka... Celestino papera. Celestino papela, bai, nolabait esateko hori, ez? Baina ja, serioago esan da, egiten duguna da, urtean behin nazioarteko kol bat egiten dugu, nazioarteko deialdi bat egiten dugu, Jaurlaritzak, Esprit, eta 40 enpresa handiek batera mundu guztiko startupak deitzen ditugu. Esan ez, mundu guztiko startupak etor zaitezte Euskadira zuen teknologiekin hemen ditugun enpresa handi hauek hobetzera. Enpresa handi horiek ezagutzea nahi zaituztete eta etor zaitezte zuen teknologiekin eta enpresa handi hauek zuen bezero bihurtu daitezke. Hori startupentzat oso interesgarria da, oso golesoa da, eta esan duzun bezala, 3 edizio egin ditugu, 3 nazioarteko kol edo deialdi egin ditugu, eta lehenengo urtean 257 startup apuntatu ziren mundu guztitik, 400 piku herrialde ezberdinetatik. Bigarren edizioan, bigarren kolean, 385 startup apuntatu ziren, 417 herrialde ezberdinetatik, eta urten egin dugun 3. deialdi honetan 524 startup apuntatu dira 304 herrialde ezberdinetatik. Nola iristen zarete nazioarteko merkatu hortara? Nola iristen zaie informazioa mundu osoko startupei? Besteak beste Estatu Batuak, Israel, Erresuma Batua edota Alemania? Bai, egia esan da, era honetako ekimen batek egin behar duena, ondo egin behar duen gauza askotariko bat da ezagutzera ematea eta mundu guztiko leku guztietara iritsi ahal izatea. Hemen estrategia eta era ezberdinak erabiltzen ditugu. Alde batetik, presentazio da aurkezpen presentzialak egiten ditugu, leku askotan egon gara presentzialki ekimena aurkezten, bai estatu mailan Madrilen, Barcelonan, Valentzian, Galizian, eta hainbat lekutan egon gara, eta baita ere internazionalki egon gara Londresen, egon gara Berlinen, egon gara Parisen, egon gara Txinan, egon gara Estatu Batuetan, leku ezberdinetan, evento ezberdinak aprobetxatuaz, bertan tartetxo baten Bain 4.0 aurkeztu dugu fizikoki. Eta horretaz aparte, eta nik esango nuke batez ere, marketing online estrategiak erabiltzen ditugu. Sareen bitartez, interneten bitartez, eta marketing online estrategia honen barruan baita ere erabiltzen ditugu. Alde batetik saiatzen gara mundu guztiko startupak arrantzatzen sare bitartez, marketing online estrategia masiboak erabiliaz eta Bain 4.0 hau era masibo batean ezagutzera emanaz, baina baita ere saiatzen gara esaten dana peska con caña, ez? Antzuelo bitartez baita ere startup konkretuak arrantzatzera joaten gara, identifikatuaz non dauden inkubagailu interesanteak, non dauden startup foko interesgarriak, azeleragailu interesgarriak, eta bertan ere marketing estrategia online ezberdinak erabiltzen ditugu, masiboki egiten dugun bezala, banan ere startup interesgarriak deitzeko eta Bain 4.0 hau ezagutzera emateko beraiei. Arrantzale papera ezinbestekoa da startupentzako, lehenengo aukera hori emateko, eta espero dugu startup gehiago apuntatzea programa honetara eta azten jutea zuentzako ere oso aberasgarria izango delako, segurazki. Seguru baietz. Azkenean erranotako ekimen bat guztiontzako ona da. Euskadin ditugun enpresa handientzako ona da, ze startupen bitartez beraien enpresak hobetzen dituzte. Euskadin ditugun startupentzako ona da, ze honen bitartez beraien lehen bezero handiak lortzen dituzte, eta baita ere hirugarren onura badauka, ze kanpoko startupak Euskadira erakartzeko aukera ematen digu baita ere. Beraz, guztiontzako ona denez, espero dezagun guk ere handitzen eta hobetzen jarraitzea. Noski baietz, eskerrik asko Aitor eta eskerrik asko elkarlan hori sustatzeagatik. Oso ondo, eskerrik asko zueri. Mila esker egoteagatik hemen.
I think they have access, these big corporations, they have access to an agile open innovation program. They do have access to breakthrough technologies through these startups. They wouldn't dare actually investing in if they were on their own. Working with startups, we find a way, a very interesting way, to be quicker, to be more efficient, more innovative, more disruptive. We believe that fostering the collaboration with the startups can strengthen our innovation power. Startups provide us with the opportunity to put together small teams close to the patients. BIND 4.0 help us to contact faster with big companies in the Basque Country and also be known in all the world. They get a chance to work with industries and know about their real challenges. It has been a great opportunity for us to establish a strong collaboration. It was a great opportunity to enter a new market, in this case Spanish market, and work with leading industrial companies. Startups can also get access to the Basque industrial ecosystem, which is a very rich network of companies that are very committed towards innovation. Startups can connect and can show their technology and their solutions for companies. And those companies can find new business opportunities in this. It is innovation that otherwise probably other companies would not dare going into. So we expect from him imaginations and flexibility. Innovative ideas that will help us to drive the transition to a sustainable world. New ideas to do new things. Probably we have to apply them to new processes, but startups will help us to do that. So for us, a future full of great opportunities, not only for the current team, but for the incorporation of new professionals. I would recommend them to get in touch with industrial companies as fast as they can, to get feedback from them, adapt their proposal to what they really need. Basque entrepreneur ecosystem is full of great opportunities for your company. BIND 4.0 is, for me, creativity into the real world. A meeting point for companies and startups. Co-growth. Mind-blowing. Rocket. Start to grow.
Y vamos a pasar a conocer a un invitado curioso, y es que nos acompaña Fernando Zubillaga, gerente del clúster de movilidad y logística, que nos ha traído un nuevo invitado que es un dron. Cuéntanos, Fernando, ha venido para quedarse el dron. Sí, es una de las tecnologías o sistemas disruptivos, ¿no?, que se están barajando ahora mismo en la movilidad y en la logística, ¿no? Ya hay varios casos de éxito que se están ejecutando, ¿vale? Y de hecho nosotros dentro del propio clúster pues es uno de los casos de uso quizás un poco a medio plazo, ¿vale?, pero que estamos mirando para ejecutar en nuestras ciudades y no en nuestras ciudades también. El clúster de movilidad y logística representa a la industria que trabaja en los sectores de la movilidad de personas, logística de mercancías y en tecnologías inteligentes para el transporte. ¿De cuántas empresas estamos hablando en Euskadi? Pues el clúster ahora mismo somos alrededor de 107 empresas, ¿vale?, que se dividen en 5 grupos, ¿no? Un poco cubrimos toda la cadena de valor, estarían un poco las infraestructuras de logística y de movilidad, ¿vale? Luego estarían las administraciones y los centros tecnológicos y las universidades, ¿vale? Luego estarían los operadores logísticos y los cargadores, que son aquellas empresas que muevan y generan cargas, ¿vale?, con piernas y sin piernas. Y por último estarían las empresas de producto y servicio, ¿no?, que son aquellas empresas especializadas que generan productos tecnológicos y no tecnológicos o servicios tecnológicos y no tecnológicos para el sector. Los socios del clúster suponen el 23% del PIB y el 12% del empleo. Son cifras muy significativas, ¿verdad? Sí, la verdad es que son unas cifras bastante importantes, ¿vale?, pero ello es debido a que hay empresas muy importantes dentro del clúster, ¿no? Hay empresas multinacionales de Euskadi, como pueden ser Irizar, CAF, Corona, ¿vale?, y otras empresas cargadoras también con unos volúmenes muy importantes, como pueden ser Eroski, Unialco, Puertos, ¿vale? Entonces tenemos esa mezcla que es tan importante dentro de un clúster, que es el mezclar las empresas tractoras con las pymes, ¿no?, para que se genere esas sinergias entre ellas. ¿Qué supone una feria de estas características para los sectores que el clúster representa? Bueno, pues esta feria en particular para el clúster de movilidad y logística es, digamos que la podríamos definir como troncal, ¿vale? Nosotros en nuestro plan estratégico y en los estudios, en los trabajos que vamos realizando, pues hemos identificado quizás 2 grandes retos, ¿vale? Y los retos serían la digitalización, lo que es todo el movimiento de 4.0, ¿vale?, y luego la sostenibilidad, ¿vale?, que es todo el cambio de combustibles y hacia emisiones cero, ¿vale? Y bajo esos 2 grandes retos hay un montón de acciones, tecnologías, un montón de grupos de trabajo que estamos trabajando. Entonces esta feria prácticamente representa estos 2 grandes retos. Durante todo el día de hoy se está celebrando aquí la 9ª edición del Congreso ITS. El eje principal es la movilidad sostenible. ¿Cómo se está desarrollando este congreso? Pues muy bien, ¿vale? Es el 9º congreso, lo hacemos todos los años, vamos rotando un poco entre todas las provincias, ¿vale? Y este año, bueno, dentro de nuestro plan estratégico también pues teníamos una línea que era intentar buscar sinergias con el Congreso y con otros congresos, otras entidades, ¿no? Cuando nació esta iniciativa de la Diputación de Guipúzcoa, pues vimos un match casi perfecto, ¿vale? Entonces, desde nuestro punto de vista es muy conveniente, porque cuando hablamos de la electromovilidad y del transporte sostenible, unido a esto van todo lo que son las tecnologías, ¿no?, que son los ITS, los Intelligent Transport Systems, ¿vale?, y van completamente unidos, ¿no? El futuro va a ser conectado, autónomo, emisiones cero, y todo eso conlleva un montón de servicios y un montón de tecnología asociada que tenemos que aprovechar y tenemos que empezar a movernos ahora. Y ese es el futuro cercano. ¿Qué tecnologías se están desarrollando? Bueno, el futuro de...
las tecnologías ya están aquí, ¿vale? Si hablamos de tecnologías, hay vehículos autónomos que andan solos, ¿no? O sea, mañana mismo podríamos ponerlos en la calle. De hecho, hay algunos que hay en la calle que ya están circulando, ¿vale? Entonces, la tecnología es completamente madura, ¿vale? Y tenemos de Internet of Things, tenemos Big Data, tenemos Small Data, tenemos reconocimientos faciales, tenemos drones, tenemos conducción autónoma, electromovilidad, todas estas tecnologías que vamos hacia el concepto Smart, Efficiency, ¿vale? Para finalizar, ¿qué retos se ha marcado el clúster para los próximos años? Bueno, nosotros dentro de nuestro plan estratégico tenemos 3 grandes retos, ¿vale? Uno es la innovación 4.0, donde lo que estamos buscando es promover todos estos modelos de negocio basados en estas tecnologías, ¿vale? Y que nuestras empresas se posicionen en este nuevo sector, ¿vale? Que entendemos que tenemos que empezar ya a posicionarnos. Creemos también que no es una labor que se empieza desde cero, porque como se puede ver en la feria hay muchísimas empresas, desde muy grandes a pequeñas, hay empresas que tienen un potencial tecnológico muy importantes y no empresas solo muy grandes, sino también pequeñas, ¿vale? Y es el momento de dinamizar, el buscar sinergias y empujar a estas empresas hacia los mercados, ¿vale? Luego la otra sería movilidad sostenible, otra vez estaría todo el tema de la electromovilidad, ¿vale? Y todos los nuevos modelos de negocio que van a ir asociados a la electromovilidad, ¿no? Temas desde vehículos eléctricos, autobuses eléctricos, que son muy obvios, pero también tenemos distribución urbana de mercancías, que tenemos un almacén funcionando ahora mismo en San Sebastián, donde se hace el reparto con triciclos, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos los otros combustibles, como pueden ser gas. Entendemos que esos combustibles son de transición. Yo no me atrevo a decir fechas, que si dentro de 10 años o 50 todo será eléctrico, pero el gas ahora también puede jugar un papel bastante importante. Y por último está la internacionalización, ¿vale? En la internacionalización lo que vemos es que los mercados cada vez son más globales, ¿vale? La competencia cada vez es más feroz y sobre todo vemos a nuestras empresas muy preparadas para a Sudamérica, ¿vale? Toda Latinoamérica, y lo que queremos es buscar esas sinergias, esos proyectos estratégicos para que nuestras empresas puedan colaborar en mercados exteriores. Pues esperamos ver ese desarrollo futuro y cercano aquí muy en vivo en la próxima edición de Go Mobility. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros y vamos a despedir a nuestro invitado del futuro, a este dron que habéis traído para enseñaroslo de primera mano. Qué ricasco, Fernando. Qué ricasco, Feliz. Vale.
Basque Industry 4.0 es la apuesta del gobierno vasco por desarrollar la fábrica del futuro. Una fábrica conectada, con gente preparada, que mejorará la productividad y aumentará la competitividad de las empresas vascas en el escenario mundial. Basque Industry 4.0 es la estrategia de fabricación avanzada que ya ha arrancado motores y en la que caminan de la mano las empresas, los centros tecnológicos, las universidades y la administración pública del País Vasco. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. La industria ha sido y es el motor del desarrollo económico del País Vasco. Una industria que ha sabido adaptarse a los cambios en cada uno de los capítulos de la historia industrial. Ahora está preparada para afrontar los retos del nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizide hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen, oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Cada sector, cada empresa, cada fábrica, cada producto tiene distintas formas de abordar el 4.0, las nuevas tecnologías al servicio de la industria conectada. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tentsioa etzan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu eta gero denboraren zehar kapazak gara neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo montaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Es un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, en el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo de ANOVAT, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. La estrategia de fabricación avanzada se construye en base a diversas iniciativas estratégicas, dentro de las cuales se han identificado las líneas tecnológicas prioritarias para el tejido industrial vasco. Guk 4.0 nola ulertzen dugun ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ez bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. La Estrategia 4.0 vasca acoge una iniciativa innovadora, el programa de aceleración BAIN 4.0, en la que colaboran importantes empresas industriales que tienen la posibilidad de incorporar talento y tecnología, y startups que por su parte pueden obtener un contrato real con una empresa industrial. El
BIM 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz está buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. Vigda pues, tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de mostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. La carrera del 4.0 no ha hecho más que empezar. Traerá cambios, otra forma de hacer, de diseñar, de fabricar, de pensar y de entender la industria. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente en la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética, ¿no? Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. Un mundo en marcha, una industria que avanza imparable y una estrategia que da soporte a las fábricas y a las personas. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe. Basque Industry 4.0 etorkizuneko fabrika garatzeko Eusko Jaurlaritzak abiarazitako apustua da. Trebatutako pertsonak izango dituen lantegi konektatua munduko agertokian euskal enpresen lehiakortasuna handitu eta produktibitatea hobetuko duen fabrika. Basque Industry 4.0 fabrikazio aurreratuko estrategia da. Euskadiko enpresa, zentro teknologiko, unibertsitate eta erakunde publikoak elkartzen dituena. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. Industria, Euskadiko garapen ekonomikoaren motorea izan da eta da. Industriaren historiako garai bakoitzean egokitzen jakin duena. Oraingo honetan mundu hortan sarteko. Eta orduan, erabaki genuen, pixkate, posible genuen publizitate hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen, oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Sektore, enpresa, lantegi eta produktu bakoitzak modu desberdinean ekin dio 4.0ari. Teknologia berriak konektatutako industriaren zerbitzura. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan
etzegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tensioetzan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu, eta gero denboraren zehar kapazak gara neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo montaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Es un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardwares. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal, el detector de gases, y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo Danobat, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. Fabrikazio aurreratuko estrategia ekimen desberdinen zutabeekin eraiki da, eta hauen esparruan identifikatu dira Euskal Industria ehunarentzat lehentasunezko lerro teknologikoak direnak. Guk 4.0 nola ulertzen dugun ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ezen bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. Euskal 4.0 estrategiak ekimen berritzaile bat sortu du, Bind 4.0 azelerazio programa. Enpresa industrial garrantzitsuak, talentu eta teknologia hartzeko aukera dutenak, eta enpresa industrial horiekin benetako kontratu bat lor dezaketen startupak batzen dituen ekimena aitzindaria. El Bind 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz estaba buscando un partner, una startup, para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. Big pues, tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de mostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. 4.0 lasterketa hasi baino ez da egin. Aldaketak ekarriko ditu, industria egiteko, diseinatzeko, fabrikatzeko, pentsatzeko eta ulertzeko beste modu bat. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente en la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética, ¿no? Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. Abiadura hartu duen mundua, etenikabe aurrera doan industria, eta fabrikari zein pertsonari babesa eta laguntza ematen dion estrategia. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe.
Basque Industry 4.0 is the Basque government commitment to developing the factory of the future. A connected factory with well-trained people that will improve productivity and increase the competitiveness of Basque companies on the world stage. It's the advanced manufacturing strategy, which is already in motion and in which Basque companies, technology centers, universities and public administration walk hand in hand. La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Ha llegado para hacer evolucionar nuestra industria, para hacer evolucionar nuestro tejido económico y ubicarnos en una mejor posición competitiva frente a otras industrias del mundo. Industry has been and still is the driver of economic development in the Basque Country, with its industries that have known how to adapt to changes in each chapter of our industrial history. Now it's ready to face the challenges of the new paradigm of the fourth industrial revolution. Ikusi genuen oso prestatuta ginela mundu hortan sarteko, eta orduan erabaki genuen pixkate, posible genuen publizitate hori grupuan zabaltzea, eta ikusi genuen oso ondo hartu zen, eta hartu ziguten como un ejemplo de industria 4.0. Each sector, each company, each factory, each product has different ways of tackling 4.0. New technologies at the service of connected industry. Hemos comenzado con una captura de datos, estamos capturando datos de proceso y parámetros de máquina y el objetivo es capturar, analizar, interpretar los datos de forma que podamos tener los procesos y los equipos bajo control. El mayor objetivo es ser capaces de predecir. También estamos trabajando con visión artificial. Proiektua hasi zen gure bezeroen behar bati erantzunez. Konturatu ginen une horretan ez zegoela benetazko neurketa bat. Torlojuen tentsioetan behar bezala neurtzen. Torlojuari transduktore bat gehitzen diogu, eta gero denboraren zehar kapazak gara neurtzen. Neurtzen ditugu lehenengo muntaketan eta neurtzen dugu denboran zehar. Es un proyecto que está orientado a la seguridad de las personas en planta. El sistema tiene tres hardware. Un hardware que son las balizas, que están posicionadas a lo largo de la zona que queremos cubrir. Luego el otro hardware es una pulsera que lleva cada uno de los trabajadores, que esa pulsera está comunicándose continuamente con las balizas. Y el tercer hardware es una funda que se pone en el canal del detector de gases y que nos sirve para convertir un hardware que es, digamos, local, que es el detector de gases, en un hardware en la nube. El grupo de ANOVAT, para ubicarse en el mundo 4.0, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto. Entonces, este proyecto tiene tres componentes que creo que son fundamentales a la hora de abordar el mundo o el cambio 4.0. Uno es una propuesta de valor, hacer producto, hacer I+D que nos permita suministrar una oferta de valor añadido. Una parte del proyecto es la incorporación de ese talento, de los perfiles profesionales que nos hacen falta. Otro aspecto importante es tener las infraestructuras necesarias. The advanced manufacturing strategy is built on the basis of several strategic initiatives in which the priority technological lines for the Basque industrial fabric have been identified. Guk 4.0 nola ulertzen dugun Ibarmian hausnartuta, zerikusi asko dauka fabrikatzeko beste modu batekin. Orain arte fabrikazio mailan egitea ezinezkoa zen gauzak egitea, posible egitea. Eta azkenean makina honen bidez egiten duguna da pieza berdina beste modu baten fabrikatzeko aukera ematea. Es importante trabajar no solo con la implantación de los proyectos, sino estamos trabajando en paralelo capacitando a las personas, porque claro, de nada sirve tener un montón de datos si luego no sabes cómo trabajar con ellos o cómo tratarlos. Ezen bakarrik teknologia horren buruz proiektu bat, baizik eta enpresako persona guztiak involukratu proiektu hortan. Da teknologia, baina teknologia horren atzetik beti egon behar du persona bat. Gure garapenean sartu ditugu zentro teknologiko batzuek, Euskal Herriko zentro teknologiko batzuek eta kanpokoak ere, eta hoien laguntzarekin lortu dugu garatzea produktu oso aurrerakoi bat. The Basque 4.0 strategy includes an innovative initiative, the BIND 4.0 Accelerator Program, in which important industrial companies which have the possibility of incorporating talent and technology collaborate with startups that, for their part, can obtain actual contracts with industrial companies. El BIND 4.0 aterrizamos porque nosotros veníamos del sector energético y Mercedes-Benz estaba buscando un partner, una startup,
para hacer desarrollos de analítica avanzada en este tipo de sector. Para nosotros el participar en un programa de estas características es un ejercicio de coherencia con los principios de cómo funcionamos internamente. Buscamos partners que encajen con nuestra estrategia. Big Data pues, tiene know-how y experiencia en gestión energética, que es en donde queremos aplicar el trabajo que estamos haciendo con ellos. A nosotros lo que nos aporta sobre todo es visibilidad, ver una situación en la que seamos capaces de demostrar el potencial que tenemos como startup. Colaboramos con ellos para el desarrollo de nuestra transformación digital y de nuestra mejora en la eficiencia de la fábrica, y para ellos es una plataforma donde pueden desarrollarse como empresa. The 4.0 race has only just begun. It'll bring changes, another way of doing, designing, manufacturing, conceiving and understanding industry. Este nuevo paradigma industrial que aporta la digitalización creciente en la industria nos va a permitir, sobre todo, ofrecer unos servicios de valor añadido que complementan muy bien el producto que hasta ahora suministramos. La incorporación de estas tecnologías, de las tecnologías del Internet de las Cosas, del IoT, pues nos están dando la oportunidad de darle una vuelta de tuerca más como os decía antes, a temas de seguridad y a temas de productividad y de eficiencia energética. Nik uste dut 4.0 honetan ere, ze beste gai askotan iraganean ere gai izan gea Euskal Herri mailan paper on bat jokatzeko, nik uste dut 4.0 honetan ere hori biliko garela. A world in motion, industry that advances relentlessly and a strategy that provides support to factories and people. Guztion artean egin beharreko ibilbide bat da. Guztion artean eta inor atzean utzi gabe. Eta ezin dugu azoka hau agurtu bere zuzendariarekin hitz egin gabe. Monika Aldai, zuzera Fikobako azoken zuzendaria. Bai. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Go Mobility azokaren lehenengo edizioa izan dau, nolako balantzea egiten duzue Fikobatik? Balantzea oso positiboa da. Lehen edizio bat izateko, azokak kalitate asko izan du, bai erakusketarien eta bai bisitarien aldetikan. Lehenengo azoka bat, lehenengo edizio bat beti erronka bat da. Azoka ezagutarazi behar duzu, erakusketariek azokarengatik apostu egin dezatela, eta guzti horrek lan eramaten du, baina egia esan sektoreak berak interes handia zeukan horrelako gertakizun bat ospatzean, eta erantzun egin dute, eta bisitariek ere bai. Beraz, balantzea oso positiboa da. Erakusleio potentea izan da, mugikortasunaren sektorean, pozik zaudete etorri diran enpresekin eta haien produktuekin, ez da? Bai, nahi genuna zan enpresa azoka industrial bat egin. Hau da, Go Mobilityren helburua da produktu eta zerbitzuak erakusten dituen azoka industrial bat izatea. Eta horrela esan dezakegu gainera, Gipuzkoako lehen azoka industriala dela, Go Mobility. Bertan ikusi ahal izan ditugu, 70 baino erakusketarik gehioren
produktu eta zerbitzuak, eta denak mugikortasun iraunkor eta energia biltegiratzearen balore katearen aspekto desberdinak ordezkatu dituzte. Arlo horretan, bisitariek horrela baloratu dute gainera, azokan aurkitu izan dituztela hornitzaile desberdinak, baino kate guztiaren aukerak argitu dituztela azokan. Bisitari aldetikan nolakoa izango litzateke balantzea kasu honetan? Bisitarien aldetikan lehen da biziko edizio bat izateko oso pozik gaude. Lortu ditugu bilatzen genituen helburuak, 1500 bisitari baino hortikan ibiliko geha, azkeneko zifrak oraindikan ez ditugu, oraindikan ordu bete falta da azkeneko alantzea egiteko, baina, bueno, bisitarien aldetikan kalitatea ere bai azpimarratuko genuke, bisitateen kalitatea. Ze etorkizun ikusten diozu azoka honi? Ze uste duzu, ze aurreikuspen egiten diran, izango du jarraipenik, nola ikusten duzu hau? Nik uste dut jarraipena izango dula, bai hori sektoreak berak ikusten da, sektorea bera hemen Gipuzkoan botere handia dago, ikusi ditugu hemen dauden enpresen aldetikan ze enpresa lider dauden, eta ze ezagutza eta ze teknologia dagoen Gipuzkoan, hori dena privilegio bada, hemen ikusi ahal izatea, eta mugikortasun iraunkorraren eta energia biltegiratzearen arloan ikusten dugu hor dagoen sektore bat dela, baino hazten joango dela, hazten ari dela, oso azkar, eta sektore horri hazten laguntzeko horrelako azoka bat beharrezkoa dela argi dago. Urtero egingo da? Hori oraindik ez dakigu. Sektoreak berak esango du, erakusketariek beraiek esango dute eta bisitariek ere bai. Noski baiez guk azoka bukatzerakoan balantze bat egingo dugu, komitearekin komentatuko dugu eta ikusiko ditugu ere bai erakusketariek eta bai bisitariek eman dizkiguten iradokizunak eta komentario guztiak, eta aztertuko da azokaren beharra urtero edo bi urtero, baina hori sektoreak berak eskatuko du, ez guk. Mugikortasun iraunkorrak berebiziko garrantzia du gure gizartean, azoka hau baliogarria izan daiteke arlo horretan aurrera pausuak emateko? Ze iruditzen zaizu? Bai, noski baietz. Adibidez, bi egun hauetan entzun ahal izan ditugu hitzaldi eta aktibitatean, hizlari oso interesgarriak. Beraiek aurkeztu dizkigute, aurkeztu digute sektoreari buruzko gai desberdinen, gai oso disruptiboak eta gai oso interesgarriak, oso ondo baloratu dira eman diren hitzaldiak. Beraz, azoka hau da ezagutza puntu bat ere bai, erreflexio puntu bat, komentatzeko eta hitz egiteko espazio bat. Azokak balore asko ematen dio ere bai sektoreari, bertan bi egunetan ere bai konzentratzen delako ezagutza eta erreflexio eta betez ere bai networking hori egiteko aukera. Espero dugu urtero topatzea edizio hau, eta hurrengo urtean berriro ere zurekin elkarrizketatxo bat eukitzea komentatzeko zer moduzko balantzea izan dugun eta produktu berriak ikusteko aukera dugun. Eskerrik asko, Monika, gurekin egoteagatik. Mila esker zuei etortzeagatik. Atxaldean.
Gaurko jarduna amaitzeko eta Go Mobility azokari agur bat emateko, bi egunotan hemen izan diren 3 lagunekin egingo dugu solasaldia. Lehenik eta behin daukagu Marko Biantxi, Biker zentrokoa da, bere onduan Javier Bazan, dator Koneika enpresatik, eta azkenik Goyo alias Donostiako taxi gidaria. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta Markorekin hasiko naiz, italiarra eta euskal hiztuna. Marko, ze iruditu zaizu azoka? Konta iguzu pixkat. Bueno, azoka iruditu zait azoka oso interesgarria, nahiko potentea izategatik lehenengo edizioa, eta espero genuna gutxi gara bera, ez? Azkenean, bueno, jende asko pasatu da hemen bi egunetan, eta guretzako azkenean bai bezero potentzial, hornitzaile potentzial edo kolaboratzaile potentzial batzuk ere pasatu dira gure standetik, hemen Euskadi Basque Country markan, eta nik esango nuke ebaluazioa edo nahiko positiba izan dela. Osondo. Javier, Koneika es una empresa de reciente creación surgida dentro de EICA. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que habéis traído a Go Mobility? Koneika es el especialista en almacenamiento energético de la división de componentes. EICA lidera esta nueva actividad, esta startup, dentro de su capítulo de actividades industriales. No tiene nada que ver, es un cuarto cuadrante claro, o sea, es completamente diferente de lo que hacemos, y nuestro know-how es la fabricación de ultracondensadores. Y aquí hemos hecho una aplicación concreta con desarrollo integral en la casa de la electrónica de control, la electrónica de potencia, el propio elemento ultracondensador, para la aplicación en vehículos de transporte colectivo, fundamentalmente autobuses urbanos de gran calado, para hacer el start-stop, o sea, la parada y el arranque con la reducción de emisiones, reducción de ruidos, la reducción, por supuesto, del consumo y una eficiencia de explotación mucho mayor. Y sobre todo con ventajas para los usuarios de la vía, los viandantes de la ciudad, ¿no? Que se benefician de la inexistencia de ese ruido y la contaminación. Fundamentalmente eso. Goyo, a ti te hemos obligado a tener parado el taxi durante 2 días. Ha sido una de las atracciones de nuestro stand. ¿Cómo es manejar un coche eléctrico? Cuéntanos un poco, ¿cómo te las arreglas teniendo que estar todo el día en la carretera? El vehículo que sea eléctrico, el tema de las recargas. Pues nada, mira, para mí, yo que no soy un profesional de la materia como todos estos grandes profesionales que hay aquí, para mí ha sido la verdad que un verdadero placer, ¿no? Compartir mi experiencia con toda la gente que se ha querido acercar a preguntar, y también agradecer a Leve, ¿no? Que me dé esa oportunidad, que aunque no siendo un profesional, sí que soy un apasionado de la movilidad eléctrica, ¿no? Y bueno, pues principalmente yo fui un convencido con una prueba de vehículos que nos dejaron, y vi que podía encajar perfectamente con la actividad del taxi, y bueno, pues al final me decidí a coger un coche eléctrico, y bueno, pues no hay nada más que hablar de ventajas, ¿no? Ventajas a nivel económico, ventajas a nivel de contaminación, ventajas a nivel de contaminación acústica, la gente muy expectante, ¿no? Porque al ser mi coche el primer taxi en Guipúzcoa eléctrico, pues lo que ha generado es mucha expectación, y bueno, pues participando, ¿no? de esta experiencia con nuestros clientes para que al final la gente se decida, ¿no? ¿Te aguanta la carga todo el servicio? Sí. Y si no, que coges un viaje, o sea, en trayecto urbano, aguanta todo lo que es la jornada, ¿no? La jornada, nuestras jornadas son grandes, ¿no? Son de 12 y 13 horas. Aguanta en trayecto urbano, y si tienes que hacer un trayecto interurbano, un viaje a un aeropuerto de la comunidad autónoma que sea, pues haces cargas rápidas para el retorno y para que te deje todavía autonomía para seguir trabajando. Javier, ¿cómo has visto la feria? ¿En qué se han interesado los visitantes en vuestro caso? Vale, pues un poco recogiendo lo que comentaba el compañero, la feria he visto para ser el primer año una potencia tremenda, ¿no? O sea, creo que ha sido un éxito, así ya de primeras como sumario, pero además he visto, sobre todo el primer día, mucho visitante profesional interesado, en el caso nuestro, pues fundamentalmente operadores de flotas urbanas, gente que viene del mundo del almacenamiento energético, y bueno, hoy ha sido igual ya un visitante igual más ocasional, más de estudiante y demás. Y bueno, pues normalmente interesados en el sistema, los que no lo conocen, los que lo conocen, pues en las particularidades y cómo se puede adaptar a sus flotas,
fundamentalmente, bueno, pues gente que viene del sector, obviamente, ¿no? Comentabas que hoy ha habido muchos visitantes y en tu caso, Goyo, ha habido mucho interesado en conocer más detalles acerca del motor eléctrico. Te hemos visto ahí dando explicaciones. Sí, yo dentro de lo que conozco, claro, que no soy un profesional, que seguramente entienden más que yo, claro. Pero sí, pues es lo que decía antes, un poco contar mi experiencia, ¿no? Y explicar un poquito dentro de lo que yo sé. Y dentro de la feria lo que me lleva es una gran sorpresa porque bueno, pues he podido saludar a gente que he ido conociendo en esta transición, ¿no? De información previa a la compra del vehículo y conociendo otros sectores y otras partes en las que me ha resultado de mucho interés. ¿Qué es lo que te preguntaba la mayoría de la gente? ¿Cuál ha sido la pregunta estrella? Sobre todo si tenía autonomía suficiente para cumplir la jornada. Sí, eso. Marco, zure kasuan, energia biltegitzailearen inguruan, zer da garrantzitsuena? Bueno, garrantzitsuena segurazki oraintxe bertan da bizitzaren luzapena, ez? Azkenean hori da importantena, ahalik eta gehien iradutea eta hori da importanteenetako bat. Gero performance edo prestazioak ere mantentzea azkenean, ez? Gutxi gora bera, iguala, denbora guztia oso importantea da eta utz ez izatea, ez? Hori da importantena nik uste dut metaketan edo. Labur bilduz, esaldi batekin balorazio orokor bat Go Mobilityrena nola egingo zenuke? Nire kasuan exitosoa eta errepikatzeko moduan dagoena. Javier, zure kasuan? ¿En tu caso? En mi caso creo que, bueno, lo mismo que ha comentado el compañero, es un éxito, sobre todo porque es una primera edición, con lo cual siempre tienes nervios, la forma de, me refiero sobre todo por la organización, la organización ha estado de 10. Creo que se ha trasladado el ambiente de desarrollo que hay en esta región tan pequeña en comparación con otras de Europea y el que tenemos una oportunidad de oro con todos los agentes para poder desarrollarlo más y ser de verdad un referente cuando, como ha comentado el compañero, explote esto a todos los niveles, no solo al nivel de taxi, que obviamente tiene una potencialidad tremenda, sino cuando explote a los niveles de las personas, de los familiares, vehículos y vehículos profesionales e industriales de las empresas. Entonces, bueno, ser un referente y creo que es un buen posicionamiento inicial para ello. Hay que seguir, hay que mejorar, obviamente, cosas. Y creo que es un buen elemento para hacerlo bianual o anual, pero creo que lo pide, que el tema lo pide. Goyo, en tu caso, ¿una valoración general? Bueno, yo creo que ha sido un éxito, como no, y sobre todo, evidentemente, es una primera edición, cuestión que tenía que repetirse y crear una marca de país en este sentido. Creo que se están dando los pasos correctos y siempre, como se dice, el que pega primero pega dos veces. Por tanto, yo creo que hay que estar preparados, está en el buen camino, la Administración está participando, se está poniendo todos los medios para que así sea y oye, que se repita. Y que me inviten la próxima vez. Claro que sí. Esperamos que sigan impulsando al sector de la movilidad con ferias como esta y espero veros el año que viene también. Espero que haya una segunda edición. Muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros.